Dentro de la ciudad, en la escuela secundaria In, un estudiante llamado Yebei fue anunciado con un valor de despertar de 0. Al oír eso, quedó atónito e incapaz de moverse, mientras los chicos cercanos empezaron a susurrar diciendo que había sido abandonado por Dios. Las chicas también cuestionaban por qué alguien como él estudiaba en esa escuela. De repente, el director dijo que Yebei estaba destinado a no despertar y que debía proteger la reputación de la escuela. Por eso ordenó con dureza que Yebei abandonara la escuela, lo que lo dejó aún más sorprendido. Yebei argumentó que no existía ninguna regla que obligara a los estudiantes con bajo valor de despertar a irse, pero antes de que pudiera seguir hablando, una piedra golpeó su cabeza. Rápidamente se dio la vuelta preguntando quién había hecho eso, pero solo vio a unos matones diciéndole que se fuera porque traería mala suerte. Pronto otros estudiantes empezaron a rodearlo exigiendo su expulsión, pero en medio del caos una voz pidió que todos se detuvieran. Era una alumna llamada Li Yao. Ella también los reprendió por ser crueles con alguien que había estudiado con ellos. Aún así, los matones intentaron convencerla de que se alejara de Yebei, diciendo que incluso podría fallar en despertar. Li Yao ignoró las amenazas y se acercó a Yebei. Le dijo que no se rindiera, porque la prueba podría estar equivocada y el valor de despertar era solo una guía. Después de todo, la historia mostraba que personas con valores altos ya habían fracasado, mientras que algunas con valores bajos habían sido bendecidas. Sin embargo, Yebei respondió que no confiaba en los dioses. Hace 3000 años aparecieron monstruos y la humanidad intentó usar armas nucleares contra ellos, pero sobrevivieron y se volvieron aún más fuertes. Entre todos esos monstruos nacieron 4 reyes de las bestias. El territorio humano fue conquistado rápidamente bajo su liderazgo y la civilización quedó cerca de la extinción. Pero en el momento de mayor desesperación, 2 estatuas divinas descendieron del cielo. Desde entonces, los humanos comenzaron a rezar a esas estatuas. Aquellos con valores altos recibían bendiciones, mientras que los de valores bajos permanecían comunes, y los que tenían 10 o menos eran llamados abandonados por Dios. Por eso Yebei dijo que la humanidad aún dependía de los dioses, excepto él. Luego invocó su sistema para revisar cierta información mientras miraba a Li Yao. Se dio cuenta de que, aunque no había despertado, poseía un sistema. Intentó revisar los detalles de Li Yao, pero su nivel estaba bloqueado más allá de su autoridad. Aún así, entendió que era un transmigrante con un sistema y que subiría de nivel matando monstruos. Con esa determinación dejó la escuela jurando que, el día del despertar dentro de 100 días, sorprendería a todo. Creía que la verdadera fuerza no estaba en los dioses, sino en su sistema, y lo invocó para revelar su estado. Entonces finalmente vio que todos sus atributos aún estaban en nivel 1. Sin embargo, al analizarlo se dio cuenta de que podía volverse más fuerte fácilmente matando monstruos, a diferencia de las personas comunes atrapadas con talentos débiles. Desde ese día juró empezar a evolucionar sin parar. Levantó la mano y señaló el suelo declarando que empezaría allí mismo, pero en realidad sus dedos estaban apuntando a las hormigas que se arrastraban por el suelo. Una de las hormigas pareció notar aquello y lo encontró extraño. De repente el sistema avisó que las hormigas no tenían nivel y que matar una le daría solo 0,1 de experiencia. Aún así, el sistema aconsejó eficiencia, y Yebei admitió que matarlas una por una sería una pérdida de tiempo. Afortunadamente siempre llevaba insecticida. Entonces roció el insecticida sobre las hormigas y ganó 0,1 de experiencia mientras morían, exterminándolas sin piedad. Un anciano y un niño observaban la escena desde lejos. Al verla, el niño preguntó si las hormigas se vengarían, y el abuelo le dijo que no aprendiera ese tipo de comportamiento. Mientras tanto, Yebei se detuvo de repente al oír una notificación del sistema. El sistema informó que había matado 100 hormigas y desbloqueado una misión para matar 10.000 hormigas y ganar gran fuerza de las hormigas. Al descubrir que la recompensa era un libro de habilidad, aceptó la misión inmediatamente. Sin embargo, una hora después tuvo que admitir que matar hormigas no solo era lento, sino también sorprendentemente cansado. El sistema entonces lo felicitó por alcanzar el nivel 2 y le dio 2 puntos de atributo. Rápidamente abrió la ventana de estado para decidir dónde colocarlo. Como la recompensa era gran fuerza de las hormigas, concluyó que debía aumentar la fuerza, así que decidió poner ambos puntos en ese atributo. Poco después sintió una ola de energía recorrer su cuerpo mientras su fuerza subía al nivel 3. Luego volvió a exterminar hormigas, mientras el anciano advertía al niño que evitara a personas como Yebei. Después de incontables rociadas, el sistema finalmente informó que 10.000 hormigas habían sido asesinadas. Se sorprendió al ver que la misión había terminado. Rápidamente revisó la recompensa que había recibido. Ganó el título enemigo público de las hormigas, lo que haría que las hormigas lo atacaran, pero con la mitad de fuerza. También analizó la habilidad gran fuerza de las hormigas y vio que aumentaba su poder 10 veces durante 3 minutos, con 2 horas de recarga. Se emocionó imaginando usar la habilidad para cambiar el rumbo de batallas contra oponentes poderosos, satisfecho de que sus esfuerzos
no habían sido en vano. Decidió aprender la habilidad. Cuando tocó la pantalla, una ola de energía salió de ella y entró en su cuerpo. Sintió el poder transferirse mientras cerraba los ojos. Después de un momento los abrió y se dio cuenta de que el proceso ya había terminado. Luego decidió probar la habilidad en un árbol cercano. Adoptó una postura de lucha y reunió toda su fuerza en el cuerpo, levantando el puño. Entonces lanzó un poderoso golpe. La fuerza fue tan absurda que el árbol salió disparado y todo lo que quedó fue el tronco roto. Miró su propio puño y tuvo la certeza de que un golpe así derribaría incluso a Mike Tyson. Al día siguiente, en la escuela, Jebei volvió a ser blanco de una piedra. Sin embargo, antes de que golpeara su cabeza, la esquivó rápidamente y la atrapó con la mano desnuda. Luego se dio la vuelta con rabia para ver quién la había lanzado. El matón cercano se burló y le dijo a Jebei que se fuera, o la próxima piedra acertaría. Cuando Jebei permaneció quieto, ellos preguntaron si realmente pensaba quedarse. Para su sorpresa, levantó lentamente la piedra en su mano y la aplastó fácilmente con los dedos, dejando a los matones conmocionados. Luego dejó su bolso en el suelo y avanzó hacia uno de ellos. Sin dudarlo, clavó el puño en el estómago del matón con una fuerza inmensa. Su expresión se retorció de sorpresa y dolor. Aún así, se negaba a creer que Jebei tuviera tanta fuerza, ya que era alguien abandonado por Dios. Entonces Jebei dijo con calma que se había contenido y les ordenó recordar sus palabras. Declaró que primero se convertiría en un despertado. Lo segundo era que no tendría misericordia la próxima vez que lo provocara. Después de eso desafió a cualquiera que estuviera insatisfecho a dar un paso al frente, pero los matones huyeron rápidamente. Mientras Jebei recogía su bolso murmurando que eran cobardes, Li Yao había presenciado todo y quedó impactada al ver que alguien abandonado por Dios tenía tanta fuerza incluso antes de despertar. Más tarde, durante la clase, Jebei escuchó al profesor pedir atención. Dijo que la ciudad estaba siendo atormentada por el hombre sin rostro y pidió que todos se mantuvieran alerta. También advirtió que no salieran solos hasta que las autoridades eliminaran la amenaza. Al oír esto, Jebei recordó que el hombre sin rostro era un extraño gigante hecho de cemento que mataba a quien lo mirara. Además, el profesor destacó que era lento, pero advirtió que debía ser reportado inmediatamente si alguien lo veía, y los alumnos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, Jebei se dio cuenta de que el peligro estaba aumentando y que necesitaba hacerse más fuerte por otros medios. Más tarde, esa noche en casa, tomó un cuchillo y comenzó a sacrificar gallinas blancas, ganando un punto de experiencia por cada una. Mientras sostenía una en las manos, se dio cuenta de que no tenía dinero para seguir comprando tantas. De repente, el sistema informó que había desbloqueado el inventario espacial tras matar criaturas de combate. Además, la tienda del sistema también se había desbloqueado. Por último, el sistema de intercambio de oro fue activado, mostrando una tasa de cambio de 1 a 100. Al ver esto, se dio cuenta de que el sistema revelaba más información con cada muerte y rápidamente cambió oro por dinero. En un instante, una moneda de oro se convirtió en efectivo y se quedó mirando los billetes. Comprendió que solo las criaturas poderosas daban suficiente experiencia y oro para transformarse en dinero. Pensando en eso, decidió comprar más gallinas blancas como siguiente paso en su búsqueda de poder. Al día siguiente, en el mercado, entregó el dinero y declaró que compraría todas las gallinas. El dueño, que estaba a punto de sacrificar una, se detuvo inmediatamente al ver el dinero. Jebei tomó las gallinas satisfecho y se marchó. Entró en un callejón desierto, sacó su cuchillo y comenzó a matarlas. En poco tiempo ganó varios puntos de experiencia, recibiendo uno de EX por cada muerte. Pronto el sistema lo felicitó por alcanzar el nivel 3 y le concedió 2 puntos de atributo. Aunque estaba satisfecho, se dio cuenta de que matar gallinas ya no daba tanto progreso, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos detrás de él. Instintivamente se giró sosteniendo un cuchillo y una gallina muerta. Para su sorpresa, había una niña mirándolo. Su apariencia la asustó rápidamente y comenzó a llorar. Luego salió corriendo llamando a su madre y acusando a Jebei de ser un pervertido. Jebei quedó completamente confundido, pero la madre de la niña apareció sosteniendo una escoba y exigió saber quién había intimidado a su hija. Intentó explicar apresuradamente que todo era un malentendido, pero la rabia de la mujer solo aumentó. Levantó la escoba y empezó a golpearlo repetidamente, haciendo que Jebei gritara de miedo. Al final quedó tirado en el suelo todo golpeado y se dio cuenta de que matar gallinas en público era arriesgado y necesitaba encontrar otro método. De repente escuchó a 2 hombres comentar que los trabajadores habían renunciado nuevamente en el matadero King. Uno de ellos añadió que el carnicero se había lastimado, pero el negocio seguía prosperando incluso con menos empleados. Al oír eso, Jebei se preguntó por qué no había pensado antes en el matadero. Entonces se acercó a los 2 hombres, todavía sosteniendo el cuchillo, y preguntó si podía hacer una pregunta. Su apariencia los asustó y comenzaron a gritar de pánico. Ambos terminaron huyendo mientras gritaban que había un fantasma. Al ver esto, Jebei tiró el cuchillo al suelo y explicó
explicó que solo quería preguntar si el matadero necesitaba trabajadores. Más tarde, en el matadero, Yebei entregó su currículum para postular al trabajo mientras el jefe lo analizaba. Comentó que había oído que el antiguo carnicero había renunciado después de lastimarse la mano, pero el jefe respondió que su establecimiento era solo un pequeño negocio. Entonces Yebei explicó rápidamente que no quería salario, solo hacer un trato. Al oír eso, el jefe inmediatamente pensó en dinero. Yebei continuó diciendo que había comprado muchos animales para prepararse para el día del despertar. Aún así, el jefe preguntó cómo podría comer todo eso él solo. Yebei respondió que tenía muchos compañeros de clase y prometió que ninguna carne sería desperdiciada. Sin embargo, también tenía una petición. El jefe se mostró curioso y preguntó cuál era. Entonces Yebei dijo que quería encargarse personalmente del sacrificio para entrenar su valentía. Poco después comenzó a matar gallinas y ganó 1 de experiencia por cada uno. Se sintió satisfecho al darse cuenta de que esa era una forma eficiente de subir de nivel. Además, recordó que animales más grandes probablemente darían aún más experiencia, por lo que su mirada se dirigió a una vaca que comía tranquilamente cerca. Sonrió levemente hacia ella. Pensó que aquello era tanto su deber como su camino para volverse más fuerte. Sin embargo, la vaca percibió algo extraño y de repente saltó hacia atrás intentando huir. Yebei se sorprendió por un momento, pero luego dijo que de todos modos terminaría matándola. Entonces comenzó a perseguirla con el cuchillo en la mano, ordenándole que se detuviera. La vaca corrió hacia la salida, pero pronto notó algo extraño y se detuvo de repente. Cuando miró hacia arriba vio los altos muros alrededor y empezó a sudar nerviosamente. Yebei vio eso y declaró que ya no podía escapar. Luego saltó hacia adelante acortando la distancia rápidamente y, con un movimiento decisivo del cuchillo, le quitó la vida. Poco después la vaca cayó sin vida al suelo, mientras Yebei permanecía de pie sobre ella murmurando que incluso una simple vaca se había atrevido a resistir su determinación. Sin embargo, al darse cuenta de lo eficiente que era ese método, comenzó a reír emocionado. De repente el sistema notificó que había ganado 30 de experiencia y los datos de la vaca, confirmando que criaturas más fuertes lo hacían evolucionar más rápido. En ese momento el jefe apareció y comentó con cierto asombro que Yebei parecía haber nacido para ser carnicero. Sin embargo, la expresión de Yebei cambió de repente al oír un gruñido cerca. Preguntó al jefe qué era aquello y recibió como respuesta que se trataba de una bestia, más específicamente un lobo de un solo ojo. Al escuchar eso, Yebei se emocionó con la presencia de la criatura y pidió ver. Después de eso, el jefe lo llevó hasta la jaula de la bestia. Yebei finalmente vio al lobo de un solo ojo de nivel 10, con 120 de poder de combate. Incluso herido, aún podía sentir la fuerza de la criatura, y el sistema confirmó que su velocidad era tan grande que sus víctimas no podían escapar. Al notar la tensión de Yebei, el jefe explicó que sus parientes habían capturado al lobo y que su carne sería vendida a un alto precio debido a sus nutrientes. Al escuchar eso, Yebei se dio cuenta rápidamente de que matarlo le daría mucha experiencia. Entonces le dijo al jefe que un compañero de clase quería comprar la bestia para el día del despertar y preguntó el precio. El jefe respondió que costaría al menos 50.000. Yebei comenzó a sudar al oír eso, ya que no tenía tanto dinero. Sin embargo, si mataba al lobo por su cuenta, ganaría experiencia y oro para convertirlo en dinero. Entonces sugirió al jefe que luchar contra la criatura podría ayudarlo a entrenar su valentía. El jefe le advirtió que no tuviera ideas imprudentes, pues la bestia era mortal, pero Yebei solo sonrió y dijo que ya estaba preparado para una situación como esa. Después de todo, su espada matacerdos, que tenía 10 puntos de ataque, era su carta bajo la manga. Sumando eso a sus habilidades, estaba seguro de que podría derrotar al lobo y subir de nivel. En ese momento, el lobo comenzó a agitarse y tiró violentamente de la cadena con un repentino estallido de fuerza. Logró liberarse y se lanzó contra Yebei. Sin embargo, Yebei creyó que el momento era perfecto y activó rápidamente su habilidad Gran Fuerza. Al ver eso, el jefe gritó para que tuviera cuidado, pero el lobo ya avanzaba ferozmente. Yebei enfrentó a la criatura de frente y logró clavar el cuchillo profundamente en su cuerpo, haciéndola caer al suelo. Después de eso, Yebei se giró hacia el jefe y comentó que parecía ser más valiente de lo que imaginaba. El jefe miró al lobo muerto en el suelo, completamente confundido de que Yebei lo hubiera matado con solo una hoja. Impresionado, dijo que era un carnicero nato y aceptó dejarlo trabajar a medio tiempo. El sistema también informó que Yebei había subido 2 niveles y ganado 5 puntos de atributo. Eso lo dejó satisfecho. Además, obtuvo un equipo llamado Garra del Lobo. El objeto otorgaba 50 puntos de ataque, pero exigía nivel 10 para usarse.
Como todavía estaba solo en el nivel 5, se dio cuenta de que no podía equiparlo por ahora. De repente, el jefe recordó que el lobo ahora pertenecía a Yebei y confirmó el acuerdo de 50.000. Yebei pagó rápidamente y pidió que le avisaran si capturaban otras bestias en el futuro, y el jefe aceptó. Al día siguiente, en la escuela, Yebei imaginaba casualmente lo grandioso que sería su banquete con el lobo entero. De repente, el profesor comenzó a hablar sobre artistas marciales y farmacéuticos. Explicó que esas profesiones existían para apoyar a los despiertos, donde los artistas marciales eran responsables del combate y los farmacéuticos se especializaban en la curación. Sin embargo, la mente de Yebei estaba enfocada en los equipos de la tienda del sistema que aún no podía comprar. Se sentía atrapado, sabiendo que solo matando bestias como carnicero podría ganar dinero y experiencia. En ese momento, alguien tocó su hombro, haciéndolo girarse rápidamente. Se sorprendió al ver a Li Yao, pidiéndole que escribiera e insistiendo en que la clase era importante para los despiertos. En respuesta, Yebei afirmó con confianza que sin duda despertaría. Sin embargo, Li Yao se preguntó de dónde venía tanta confianza. En ese momento, un pedazo de tiza voló por el aula y golpeó la frente de Yebei. El profesor entonces ordenó severamente que dejara de conversar durante la clase. Después de un tiempo, la lección finalmente terminó y Yebei salió solo. Li Yao observó su figura alejarse con una expresión complicada, recordando cómo parecía distraído. Sintió que, como representante de la clase, debía apoyar. Por eso, esa tarde decidió seguir. En el camino a casa, vio a Yebei caminando alegremente y comenzó a pensar que quizá había exagerado al preocuparse por él. Después de un tiempo, él llegó a su destino. Al notar el establecimiento, Li Yao sintió cierta desconfianza. Aún así, se acercó y abrió la puerta. Tan pronto como la puerta se abrió lentamente, una ola de nerviosismo la invadió. La visión frente a sus ojos la dejó en shock y terminó desmayándose allí mismo. No mucho después, recuperó la conciencia lentamente. Cuando su visión se aclaró, notó una figura humana cerca, pero su rostro se puso rojo de repente al sentir una mano presionando la parte frontal de su pecho. Asustada y avergonzada, inmediatamente le dio una bofetada a Yebei y lo llamó pervertido. La fuerza del golpe hizo que Yebei tropezara y cayera al suelo. Él explicó rápidamente que solo era él. Cuando Li Yao se dio cuenta de eso, exigió furiosamente saber qué estaba intentando hacer. Yebei respondió irritado que ella había interrumpido el sacrificio de su cerdo y además lo había dejado cubierto de sangre. Al oír eso, finalmente notó el cerdo muerto cerca de allí. Yebei explicó entonces que solo se había asustado al verla desmayarse y que presionó su pecho para ayudarla a respirar. Sin embargo, sus palabras solo hicieron que Li Yao se sonrojara aún más, y ella le pidió que dejara de hablar, ya que nadie imaginaría que él estaría allí sacrificando un cerdo. Después de eso, preguntó por qué había ido allí para matar un cerdo. Yebei explicó que su pobreza lo había obligado a trabajar sacrificando animales a medio tiempo, y luego preguntó amablemente por qué ella lo había seguido. Li Yao intentó responder, pero se detuvo al darse cuenta de que no podía admitir que estaba preocupada por él. Entonces habló sobre la excursión de la escuela al museo y lo animó a ir. Al escuchar eso, Yebei reflexionó sobre su tiempo en ese mundo y se dio cuenta de que necesitaba aprender su historia. Se golpeó el pecho y aseguró que definitivamente iría. Li Yao quedó satisfecha y se giró para salir. Pero antes de salir por la puerta, le lanzó una mirada severa y le advirtió que no mencionara lo que había ocurrido ese día. Yebei aceptó nerviosamente. Luego ella cerró la puerta con fuerza, dejándolo momentáneamente aturdido. Después de caminar un poco, Li Yao de repente se detuvo y se agachó al darse cuenta de lo vergonzosas que habían sido sus acciones. Al día siguiente, dentro del autobús, el profesor explicó que la visita al museo trataría sobre el origen de las bestias y la historia de los despiertos. Al escuchar eso, los estudiantes elogiaron al Papa y a la diosa marcial por salvar a la humanidad. Li Yao también asintió, y Yebei notó su expresión. Curioso, preguntó si ella admiraba a la diosa marcial. Li Yao admitió inmediatamente que sí. Dijo que quería ser como la diosa, capaz de matar bestias y proteger a la humanidad. Eso hizo que Yebei se preguntara qué sabía ella sobre los dioses. Li Yao explicó que habían dejado rastros, como el poder de transformar a los humanos en despiertos. Después de oírla, Yebei dijo que tenía una pregunta y comentó que innumerables estatuas divinas habían surgido por el mundo. Aunque existían 9 ciudades enormes, la ciudad de ellos era la única que no tenía una estatua. Li Yao respondió firmemente que, si realmente estudiara, no haría una pregunta tan tonta. Explicó que las 2 primeras estatuas descendieron hace mucho tiempo y que muchas otras aparecieron después, excepto una que permaneció inalterada. Todas las demás crearon despiertos, pero admitió no saber por qué su ciudad, a pesar de ser tan grande, no tenía una estatua. Por eso el lugar había recibido el nombre de tierra abandonada por Dios. Impactado por eso, Yebei sintió que la realidad de ese mundo era muy diferente a la de su vida anterior y bastante extraña. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el profesor
profesor anunció que habían llegado al museo. Tan pronto como entraron, el profesor ordenó silencio y total atención a las exhibiciones mientras caminaban por el lugar. Li Yao miró la estatua de la diosa marcial con admiración. Ye-Bei comentó que era raro ver a la tranquila representante de la clase admirar a alguien tan profundamente. Li Yao respondió diciendo que la diosa era especial, pues había hecho que los reyes de las bestias firmaran una tregua con el papa. De repente, el ambiente se tensó cuando alguien apareció detrás de ellos. Ye-Bei sintió inmediatamente una aura siniestra y acercó a Li Yao hacia él. Ella le advirtió que no actuara de una forma que causara malentendidos, pero él ignoró la protesta y se colocó frente a ella, pidiéndole que tuviera cuidado. También dijo que la figura misteriosa le daba una mala sensación. Pronto las otras personas alrededor notaron al individuo alto que permanecía inmóvil. La figura se quedó quieta hasta que su manto se deslizó, revelando un cuerpo grotesco sin rostro. Al ver eso, Li Yao tembló al reconocerlo como el hombre sin rostro. La criatura soltó inmediatamente un grito estridente que asustó a todos y comenzó a destruir el museo. Ye-Bei levantó a Li Yao mientras murmuraba que esa boca abierta seguía siendo una característica del monstruo. El pánico se extendió mientras los estudiantes intentaban entender cómo una bestia había aparecido dentro del museo. Mientras tanto, Ye-Bei llevó a Li Yao a un lugar seguro y le dijo que ayudara al profesor Will a evacuar a todos mientras se le enfrentaría a la criatura. Li Yao pensó que se había vuelto loco, pues no era rival para el hombre sin rostro. Aún así, Ye-Bei aseguró que podría encargarse de aquello. De repente, el profesor Will apareció y le pidió a Li Yao que saliera, pero ella explicó que Ye-Bei todavía estaba dentro. Cuando el profesor preguntó dónde estaba, Li Yao se dio cuenta de que ya había desaparecido. Mientras tanto, Ye-Bei, ahora en nivel 5, avanzó con confianza hacia la criatura. Vio al hombre sin rostro sosteniendo a un estudiante. Primero revisó el estado de la criatura y descubrió que era nivel 7, con baja inteligencia pero alta defensa. Ye-Bei se dio cuenta de que era más rápido y más habilidoso, así que creyó que no sería difícil vencer. Así comenzó a rodear a la criatura para distraer. Luego aterrizó cerca de ella, confundiéndola aún más. Después llamó deliberadamente su atención, planeando silenciosamente atraerla lejos para que las personas restantes pudieran escapar. En ese momento, la criatura lo notó y soltó un fuerte grito. Entonces lanzó un pedazo de piedra hacia él. Ye-Bei se sorprendió por la velocidad, pero logró esquivarlo por poco mientras la piedra chocaba contra la pared. Empezó a preguntarse cómo la criatura podía hacer ataques a distancia si supuestamente tenía poca inteligencia. Al mirar el gran agujero en la pared, murmuró impresionado por la fuerza bruta de la bestia. Pero entonces se dio cuenta de que la habitación detrás de la pared era el baño femenino. Inmediatamente fue acusado de ser un pervertido y explicó rápidamente que no había sido intencional. Luego volvió su atención a la criatura. Vio al monstruo levantar un pedazo aún mayor del suelo y se dio cuenta de que ya no podía ocultar su fuerza. Cuando la enorme piedra voló hacia él, finalmente activó su habilidad Gran Fuerza. El poder se concentró en su puño. Con un solo golpe, destrozó la roca, esparciendo los fragmentos por el aire. Después de eso, levantó el puño nuevamente y golpeó el rostro de la criatura. El impacto fue tan fuerte que lanzó al monstruo lejos, haciéndolo chocar contra una pared antes de caer al suelo debilitado. Ye-Bei observó cómo la pared comenzaba a derrumbarse sobre el cuerpo de la criatura y se preguntó si finalmente había muerto. Sin embargo, el monstruo pronto se levantó de los escombros. Ye-Bei ya lo esperaba, sabiendo que necesitaba superar su alta defensa para vencer. Entonces ordenó inmediatamente al sistema que abriera la tienda para comprar un arma. El sistema mostró los objetos disponibles. La espada Azure costaba 200 de oro y daba 50 de ataque en nivel 10, mientras que la espada Eterna daba 60 de ataque por 500 de oro, pero también requería un nivel mínimo. Aún así, tomó el arma sin límites. Al mismo tiempo, miró alrededor para asegurarse de que nadie descubriera su secreto y compró la espada Eterna. Tan pronto como la obtuvo, levantó el arma y lanzó un golpe eterno contra la criatura. El monstruo intentó reaccionar, pero Ye-Bei se movió rápidamente y lo golpeó con enorme poder. Esta vez sintió que la defensa de la criatura finalmente había sido quebrada, así que activó nuevamente Gran Fuerza. Luego lanzó un golpe devastador con el puño. El cuerpo del monstruo se destrozó y explotó en fragmentos, esparciendo restos por el aire antes de caer al suelo. En ese momento, la voz de Li Yao resonó por el museo llamando a Ye-Bei. Pronto llegó con las autoridades y preguntó dónde estaba el hombre sin rostro. Ye-Bei respondió con calma que ahora estaba esparcido por todo el salón de exposiciones. De repente, el sistema le notificó que había alcanzado el nivel 6 y que las bestias comunes ya no serían suficientes. Poco después, las autoridades preguntaron si había derrotado a la criatura solo, y Ye-Bei respondió casualmente que no había sido difícil. El policía
policía entonces le ordenó que regresara a la escuela mientras investigaban la escena. Al salir, Yebei murmuró que, incluso sin despertar, su poder ya rivalizaba con el de los artistas marciales. Más tarde, de regreso en la escuela, el director Sengo anunció con orgullo que uno de sus alumnos había enfrentado solo a un hombre sin rostro. Yebei solo aclaró que era apenas un poco más fuerte. Sin embargo, alguien comentó que solo con las manos desnudas no se podía destruir a un hombre sin rostro. El director entonces presentó a Yebei al líder del tercer equipo de las autoridades, y el hombre sentado frente a ellos era el líder Lin-san. Al ver la expresión seria de Lin-san, Sengo le advirtió que no asustara a Yebei, diciendo que era la esperanza de la escuela. Sin embargo, Lin-san insistió en que, como oficial, su deber era entender lo que estaba ocurriendo. Sabiendo eso, Yebei contó que el hombre sin rostro había actuado de forma extraña. Eso despertó inmediatamente el interés de Lin-san, quien pidió más detalles. Yebei explicó que normalmente un hombre sin rostro se mueve solo, pero ese había aparecido en un museo lleno de gente. Al oír eso, Lin-san se levantó y preguntó si había algo más. Yebei añadió que la criatura parecía moverse por el salón como si estuviera buscando algo. Después de escuchar eso, Lin-san suspiró y agradeció la cooperación. Cuando extendió la mano, Yebei aceptó el apretón modestamente. Sin embargo, pronto abrió los ojos con sorpresa al sentir la fuerza del apretón de Lin-san. Se dio cuenta de que probablemente estaba siendo puesto a prueba, así que apretó la mano de vuelta para probar la fuerza de él también. Al mismo tiempo, Lin-san observó el rostro tranquilo de Yebei y se preguntó si ocultaba una fuerza natural o algún secreto. Mientras tanto, Yebei quedó impresionado con la fuerza despertada de Lin-san, muy superior a la de cualquier hombre común. La conversación fue interrumpida cuando un colega de Lin-san entró apresuradamente buscándolo. Lin-san se giró rápidamente y preguntó qué estaba pasando. El hombre respondió que había documentos que requerían su atención inmediata. Lin-san entonces soltó la mano de Yebei y le pidió que se fuera por ahora. Yebei se sintió un poco irritado por eso. Después de que Yebei se fue, Lin-san comenzó a analizar los documentos y quedó visiblemente sorprendido. Debido a eso, no pudo evitar advertir a los demás que los problemas estaban a punto de surgir. Más tarde esa noche, Yebei preparó un gran banquete para sí mismo. Mientras observaba la comida, pensó que un hot pot era uno de los momentos más felices de la vida, especialmente cuando incluía carne de bestia. Rápidamente se llevó un trozo a la boca, y su expresión se iluminó de inmediato con entusiasmo. La carne era cara por una razón. De repente, el sistema notificó que su comida había aumentado su fuerza y su defensa. Al descubrirlo, siguió comiendo animadamente mientras ganaba más puntos. Después de eso, decidió revisar lo que había obtenido ese día y fue a su habitación. Cuando abrió su inventario, se sorprendió con lo que vio. La poción pequeña recuperaba 100 de vida en 5 minutos, mientras que la poción grande restauraba la vida instantáneamente. Se dio cuenta de que eso aumentaba su resistencia. Como no entendía completamente los efectos, decidió usar primero la poción pequeña para probar. Casi de inmediato sintió una corriente cálida recorriendo su cuerpo. Sin embargo, su concentración fue interrumpida cuando escuchó un ruido afuera. Se acercó a la puerta con cuidado y miró por la abertura. Vio a alguien sentado en la mesa del comedor y, sin dudarlo, pateó a la persona mientras exigía saber quién era y qué estaba haciendo allí. Pero su expresión feroz desapareció al instante siguiente. Antes de que el ataque acertara, se dio cuenta de que era Li Yao. Al mismo tiempo, Li Yao vio su actitud y se enfureció. Le dio una bofetada sin dudarlo y lo reprendió con dureza. Después de eso, Yebei dijo que no esperaba verla allí y preguntó por qué no había tocado la puerta. Li Yao siguió comiendo y respondió que él nunca cerraba la puerta con llave, además de que la carne de bestia era muy tentadora. Luego preguntó dónde había conseguido esa carne y Yebei respondió que la había comprado en el matadero. Dejando eso de lado, él preguntó por qué había ido a visitar. Li Yao dejó la comida sobre la mesa y se puso serio. Dijo que su visita era por causa del hombre sin rostro, pues cuando él lo destruyó ella vio una luz verde desaparecer. Eso la hizo sospechar que la criatura no estaba sola, sino que estaba siendo controlada. Sus palabras hicieron que Yebei se preguntara si el hombre sin rostro realmente había sido controlado. Li Yao confirmó su sospecha mencionando el código de las bestias 359, que permitía controlar otras criaturas. Sin embargo, pronto notó que Yebei apenas estaba prestando atención y estaba más interesado en comer. Entonces gritó para que prestara atención, pero Yebei respondió que todo estaba bien. Eso hizo que Li Yao preguntara qué quería decir con eso. Él dijo que entendía su preocupación, pero que las autoridades deberían estar investigando. Yebei añadió que las autoridades llegaron rápidamente con su líder, lo que demostraba que la situación no era simple. Aún así, se preguntó por
por qué el hombre sin rostro habría arriesgado aparecer en el museo. Al oír eso, Li Yao pareció recordar algo y murmuró que tal vez estuviera relacionado con aquel incidente. Ye Bei se confundió y preguntó de qué estaba hablando. Entonces Li Yao explicó que estaba relacionado con el museo de Yin y con su trágica historia. Hace mucho tiempo, un lagarto débil perdió la cola debido a un accidente. Cuando se arrastró hasta un lago, se sorprendió al ver que su cuerpo se había vuelto negro. Con el tiempo, su cuerpo creció y los vecinos se convirtieron en su presa. Ganó inteligencia y poder, y su niebla negra hacía temblar a todas las criaturas. Después de miles de años de batallas, se convirtió en el rey de las bestias de esa región. Aún así, deseaba volverse aún más fuerte y sintió una aura mucho más poderosa a la distancia. Atraído por esa presencia, fue hasta la ciudad creyendo que devorar humanos lo haría más fuerte. Ascendió como un rey de las bestias, pero entonces el Papa intervino. El rey de las bestias fue derrotado cuando el Papa creó una formación y selló su cuerpo bajo la ciudad. Más tarde, la ciudad de In fue construida exactamente sobre aquel antiguo campo de batalla. Después de escuchar esa historia, Ye Bei se preguntó si el incidente reciente estaba relacionado con aquel antiguo rey de las bestias. Li Yao respondió que todavía no había suficiente información, pero la presencia de los líderes demostraba que la situación era seria. Ye Bei se frustró, pues ya estaba lidiando con problemas relacionados con esa amenaza. De repente, Li Yao decidió irse, agradeciéndole por haber aclarado sus dudas y también por la comida. También le recordó que tuviera cuidado en el futuro, y Ye Bei decidió acompañarla hasta la salida. Al día siguiente, en la escuela, el profesor Will dijo que el hombre sin rostro había desaparecido, por lo que no había motivo para entrar en pánico. Sin embargo, un alumno preguntó si realmente habían capturado a 13 hombres sin rostro, lo que llamó la atención de Ye Bei. Will confirmó que los hombres sin rostro estaban activos y aconsejó a todos quedarse en casa. Ye Bei se dio cuenta de que el número de bestias infectadas estaba aumentando, aunque todavía era posible controlar la situación. Aún así, sabía que no podía dejar todo en manos de los líderes y que necesitaba volverse más fuerte. De repente, Will anunció que el enviado Hank visitaría la escuela al día siguiente y que todos debían comportarse bien. La noticia dejó a las chicas emocionadas, pues se sentían afortunadas de poder ver al enviado en persona. Mientras tanto, los chicos se sorprendieron de que su escuela hubiera recibido tanta importancia. Li Yao, sin embargo, consideró la situación seria, pues el enviado Han estaba entre los 3 más fuertes de China. Al oír eso, Ye Bei también se inquietó. En ese momento, el sistema lo interrumpió e informó que podría cambiar de profesión al alcanzar el nivel 10. Pensó que alcanzar el nivel 10 le daría un gran aumento de poder, pero matar ganado daba poca experiencia, así que necesitaba encontrar otro método. Más tarde, después de que terminaron las clases, recibió una llamada. Algunos estudiantes se burlaron del tono anticuado de su celular, pero Ye Bei decidió ignorarlos y contestó. Del otro lado de la línea, el jefe del matadero informó que había conseguido una bestia rara. Ye Bei preguntó inmediatamente qué criatura era. El jefe respondió que era un grifo de 3 cabezas, una criatura extremadamente rara. Ye Bei recordó rápidamente que era una criatura de alto nivel y preguntó de dónde había venido. El jefe dijo que un amigo había capturado 3 de ellos y que el macho costaba 800.000, mientras que la hembra costaba 500.000. Ye Bei aceptó de inmediato, y el jefe le recordó que llevara el dinero cuando fuera a recogerlo. Después de colgar, Ye Bei se frustró, pues aún le faltarían 500.000. Antes de que pudiera pensar más en eso, alguien agarró su hombro. Se dio la vuelta y vio a Li Yao, quien preguntó rápidamente cuándo dejaría de estar distraído. Ye Bei admitió que estaba sin dinero, y preguntó si ella tenía algún trabajo para él. Li Yao preguntó si realmente lo necesitaba, y él confirmó varias veces con la cabeza. Después de pensar un poco, ella dijo que podía ayudarla con algo y que le transferiría el pago. Ye Bei se sorprendió al descubrir que ella era rica, ya que nunca lo había demostrado antes. Aún así, rápidamente aseguró que cumpliría cualquier tarea que ella le pidiera. Incluso sugirió otras cosas de manera algo incómoda. Li Yao notó su expresión y lo advirtió, diciendo que no tenía interés en él. Ye Bei aclaró rápidamente que solo hablaba de ayudarla con personas problemáticas y preguntó qué había entendido ella. Li Yao cambió rápidamente de tema y explicó la tarea. Debía acompañarla durante todo el día siguiente. Ye Bei se confundió con la petición. Al día siguiente, en el museo, 2 estatuas gigantes estaban frente a ello. Li Yao se tomó un tiempo para hacer una oración sincera. Mientras tanto, Ye Bei recordó que esas eran las 2 divinidades más reverenciadas, Jehová y Zeus. También miró a Li Yao y pensó que, sin ellos, la tierra tal vez ya se habría convertido en un paraíso para las bestias. Comenzó a preguntarse si realmente había gastado tanto dinero solo para hacerlo participar en una sesión de oración. Li Yao entonces explicó que las clases de oración aumentaban las probabilidades de despertar, pero Ye Bei siempre las ignoraba. También pensó que, si él despertaba, tal vez podría compartir parte de la suerte y aumentar sus propias probabilidades.
probabilidades. Sin embargo, Yebei pensó que gastar 500.000 solo por un pequeño aumento de suerte era algo que solo los ricos harían. Mientras miraba alrededor, notó un retrato de una chica rezando con devoción. Entonces preguntó si rezar a un retrato realmente funcionaba. Li Yao explicó que las gemas primordiales eran raras, por eso la mayoría de las personas rezaba ante estatuas o retratos. Yebei respondió que no tenía idea de qué eran esas gemas primordiales. Entonces ella lo reprendió por faltar a las clases. Luego explicó que las gemas primordiales eran piedras extraídas de las estatuas de los dioses, y que las estatuas hechas con esas piedras podían bendecir a los fieles. Por eso, rezar frente a estatuas comunes o retratos podía aumentar las probabilidades de despertar. Sin embargo, Yebei no creía en dioses y solo quería subir de nivel y volverse más fuerte. Aún así, le parecía extraño que China no tuviera dioses en ese mundo. Entonces preguntó a Li Yao si alguna vez había escuchado alguna leyenda sobre dioses chinos. Ella respondió que China era vista como una tierra abandonada por los dioses, sin ninguna leyenda divina restante. Esa respuesta solo aumentó sus dudas, ya que toda civilización suele tener leyendas ligadas a su tierra. Entonces especuló que los dioses tal vez alguna vez existieron, pero sus leyendas se perdieron o fueron borradas. Como había llegado a ese mundo como un chino, sintió que tenía la responsabilidad de descubrir la verdad sobre esa tierra. Con ese pensamiento en mente, se disculpó diciendo que necesitaba ocuparse de algo. Li Yao notó que él ya no tenía intención de rezar y le recordó que despertar nunca era algo fácil. En respuesta, él aseguró que superaría incluso a los dioses aunque no despertara. Esa declaración audaz dejó a Li Yao confundida, y ella concluyó que estaba loco. Mientras tanto, Yebei ya había salido del lugar pensando que era hora de fortalecer aún más su poder. Más tarde, en el matadero, las jaulas estaban cubiertas con talismanes. Dentro de ellas había un grifo macho de 3 cabezas nivel 20 y una hembra nivel 17. Cuando el jefe mostró la criatura a Yebei, le preguntó qué le parecía. Yebei quedó impresionado por su presencia abrumadora, con un poder de combate superior a 1000. Dejando su sorpresa de lado, preguntó por el tercer grifo. El jefe explicó que el último sería entregado más tarde por sus amigos. Discutieron el pago, y Yebei prometió transferir el dinero, pero también pidió conocer al equipo de caza. El jefe se confundió y preguntó por qué quería conocerlo. Yebei respondió que quizá necesitaría su ayuda en el futuro para cazar bestias. Incluso juró que mataría bestias y forjaría un corazón invencible, pero el jefe pensó que estaba loco. Aún así, aceptó y dijo que el equipo llegaría más tarde. Mientras tanto, Yebei observaba cuidadosamente a los grifos. Sabía que no sobreviviría con su fuerza actual, así que decidió esperar al equipo de caza y pidió al jefe que lo avisara cuando llegaran. Más tarde, en casa, Yebei estaba bañándose cuando escuchó un gran estruendo afuera. Se acercó rápidamente a la puerta, imaginando si alguien había entrado. Como la ciudad estaba pasando por tiempos turbulentos, decidió verificar. Antes de que pudiera alcanzarla, la puerta fue pateada violentamente desde afuera. Con la enorme fuerza, salió disparada hacia adentro. Su figura de Ultraman terminó cayendo al suelo. Mientras volvía su atención hacia la puerta, la persona comenzó a disparar a un muñeco de Godzilla. Mientras tanto, detrás de la puerta destruida apareció una chica de cabello rosa. Era miembro del equipo de caza llamado Yang y preguntó si él los estaba buscando. Enfadado, Yebei exigió saber a quién estaba llamando pervertido y se quejó de que había destruido su puerta. Pero ella respondió que quedarse allí parado solo con una toalla lo hacía parecer uno. Solo entonces se dio cuenta de que la toalla había caído. Rápidamente la recogió y explicó que todo era un malentendido. Sin embargo, ella no mostró interés en escuchar. Dijo que habían traído el último grifo y que lo esperarían en el matadero. Más tarde, en una sala secreta, el jefe presentó a Yebei al equipo de caza. Un hombre llamado Luo Qingsan dio un paso al frente y se presentó. Yebei se dio cuenta de inmediato de que era un verdadero cazador, pues su presencia llevaba un aura opresiva. Después de eso, Luo Qingsan presentó a su hija Yang a Yebei. Al escuchar eso, Yebei comentó mentalmente que ella era una mujer violenta. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Luo Qingsan dijo que el jefe Qin le había contado que quería verlo. Yebei explicó que necesitaba muchas bestias feroces y esperaba que pudieran trabajar juntos. Sin embargo, Luo Qingsan preguntó por qué necesitaba tantas. Yebei respondió que su técnica requería abatir bestias. Al oír eso, Luo Qingsan y los demás quedaron en silencio de manera extraña por un momento. Luo Qingsan dijo que Yebei quizá había sido engañado, pues nunca había oído hablar
hablar de un método así. Yang dijo directamente que Ye-Bei era solo un pervertido idiota con la mente distorsionada. Al escuchar eso, Ye-Bei la señaló y le ordenó que se callara. Dejando eso de lado, Luo Qingzhan dijo que los grifos eran suyos y preguntó si Ye-Bei pretendía matar a uno de ellos. Ye-Bei admitió que sí, pero dijo que no tenía suficiente fuerza y pidió que lo ayudaran a debilitarlo. Al oír eso, Luo Qingzhan aceptó sin dudar. Entonces entró en la jaula y enfrentó al grifo hembra de 3 cabezas con ojos decididos. La golpeó con la mano desnuda. La inmensa fuerza hizo que la enorme criatura cayera al suelo. Sin embargo, otro grifo avanzó y soltó un rugido ensordecedor. Luo Qingzhan se sorprendió momentáneamente al oír un rugido de león proveniente de la criatura. El sonido afectó incluso a Qin y a Yang, que rápidamente se taparon los oídos. Pero Yang se sorprendió al notar a Ye-Bei cerca. Lo vio mantenerse firme y comenzó a preguntarse si realmente ocultaba algún poder. Mientras tanto, Luo Qingzhan saltó en el aire. El grifo lo notó e inmediatamente fijó su mirada en él, pero Luo Qingzhan no le prestó atención y levantó la mano. Luego la bajó con una fuerza tremenda sobre una de las cabezas del grifo. El impacto casi aplastó la cabeza de la criatura y su cuerpo comenzó a caer lentamente al suelo. Después de confirmar que estaba al borde de la muerte, Luo Qingzhan le dijo a Ye-Bei que el resto dependía de él. Ye-Bei entró tranquilamente en la jaula. Sin dudarlo, dio un puñetazo al grifo debilitado. Sin embargo, el sistema le advirtió que su poder era demasiado bajo para romper la defensa de la criatura. Yang observó y se burló de él, diciendo que debería detenerse, pues no era un guerrero. Pero sus palabras se detuvieron cuando se dio cuenta de lo que él realmente estaba haciendo. Vio a Ye-Bei atacar al grifo sin parar, lanzando una lluvia de golpes. Entonces se volvió hacia su padre y preguntó si él también podía sentir que el poder de Ye-Bei estaba aumentando. Luo Qingzhan guardó silencio, preguntándose si la fuerza de Ye-Bei sin haber despertado significaba que la técnica hereditaria era real. Mientras tanto, Ye-Bei seguía golpeando al grifo con puñetazos amplificados 10 veces. También se negaba a creer que no lograría romper su defensa. Entonces reunió toda su fuerza y lanzó un golpe final. Cuando la bestia explotó, ganó 7.000 puntos de experiencia y 3.500 de oro. Su nivel también subió de 7 a 9, y el sistema lo felicitó por obtener 21 puntos de atributo. Además, obtuvo la habilidad Rugido del León, que consumía la mitad de su resistencia para triplicar su poder en un solo rugido. Al darse cuenta de que era una habilidad de área, supo que tendría que usarla con cuidado en el futuro. Mientras aún disfrutaba de la satisfacción de subir de nivel, Luo Qingzhan lo llamó. Dijo que Ye-Bei tenía fuerza, pero la usaba mal y que con entrenamiento podría mejorar en un 20%. Al despedirse, le aconsejó a Ye-Bei que visitara a su herrero si realmente quería volverse más fuerte. Ye-Bei asintió con confianza y declaró que definitivamente iría después. Yang habló en voz baja con su padre sobre Ye-Bei. Luo Qingzhan se detuvo de repente y confirmó que el aura de Ye-Bei se había vuelto más fuerte después de matar al grifo. Al día siguiente, en casa, Ye-Bei estaba ocupado balanceando su espada repetidamente. Sin embargo, se quejaba de que lidiar con los restos del grifo todavía era problemático. Después de todo, era enorme, pero al menos su carne permitiría aumentar sus atributos por un tiempo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada. Cuando respondió, Li Yao inmediatamente lo regañó por faltar a clases. Entonces él respondió diciendo que tenía algo importante que confesar. En ese momento, en la escuela, Li Yao se sorprendió por sus palabras. Sin dudarlo, salió apresuradamente para encontrarse con él, dejando a los demás confundidos. Independientemente de las miradas de la gente, siguió lo más rápido posible hasta la casa de Ye-Bei. Más tarde, en la casa de Ye-Bei, la mesa de comedor estaba nuevamente llena con una olla humeante de hot pot. Li Yao llegó mientras Ye-Bei comía y pidió un poco. Él respondió que quien fuera lento se quedaría sin nada. Después de terminar la comida, ambos estaban completamente satisfechos. Li Yao se recostó y comentó que nunca imaginó que él pediría dinero prestado solo para comprar un grifo. Él admitió que era verdad, pero dijo que no esperaba que ella viniera tan rápido solo para comer. Ella explicó que la carne de monstruo mejora la condición física, así que faltar a clase por eso no era gran cosa. Ye-Bei comenzó a reír al escuchar eso, y ella exigió saber qué era tan gracioso. Él respondió que solo imaginó a la representante de la clase liderando a todos para faltar a clases. En respuesta, ella le dio un golpe y lo obligó a disculparse de inmediato. Después de un momento, tomó un sorbo de bebida y preguntó casualmente si él estaba siguiendo las noticias. Reveló que las autoridades habían emitido una alerta roja y que el enviado ya había llegado para asumir el mando. Por eso temía que la ciudad de In estuviera enfrentando una gran crisis. Él estuvo de acuerdo rápidamente, ya que también se había sentido inquieto últimamente y necesitaba subir de nivel rápido. En ese momento, la vio sacar algo de su bolso y preguntó qué estaba haciendo. Ella colocó un cuaderno sobre la mesa y anunció que le daría clases extra. Ye-Bei quedó completamente sorprendido. Entonces ella explicó que
que él no podía seguir visitando lugares como el museo sin tener conocimientos básicos. Su protesta indignada resonó por todo el apartamento al escuchar eso. Más tarde esa noche, la clase extra finalmente terminó, y Li Yao le recordó que siguiera esforzándose, mencionando que continuarían en el futuro. Ye-Bei gritó sorprendido, pero ella solo lo miró con expresión seria y preguntó si había algún problema. En respuesta, él lo negó inmediatamente. Con eso resuelto, ella se preparó para irse y se despidió. Sin embargo, Ye-Bei la alcanzó y se ofreció a acompañarla hasta su casa, diciendo que se sentía inquieto. Al oír eso, ella se sonrojó ligeramente, pero respondió que su casa estaba solo a 3 calles de distancia, unos 10 minutos caminando. Después de confirmarlo, él sugirió que fueran de inmediato, ya que sería más peligroso después de que oscureciera, y los dos siguieron por la calle. Mientras caminaban, Li Yao sintió que la situación era extrañamente incómoda, así que intentó aliviar el ambiente comentando que el atardecer estaba bonito. Como no recibió respuesta, se volvió y preguntó si él estaba escuchando. Ye-Bei salió de sus pensamientos y preguntó qué había dicho, pero ella se avergonzó y solo dijo que se apresuraran. Aunque él estuvo de acuerdo, su mirada instintivamente se volvió hacia un lado, donde notó un callejón oscuro que emitía una aura extraña. Sintiendo algo inusual, llamó la atención de Li Yao. Sugirió que pasara la noche en su casa, ya que había suficiente espacio para dos. Sorprendida, ella preguntó qué quería decir, mientras pensaba si debería aceptar la oferta, pero antes de que pudiera responder, un repentino sonido de clic resonó en el aire. Ye-Bei se tensó cuando escuchó una voz que comenzaba a contar, dándose cuenta del peligro. Tiró rápidamente de Li Yao hacia atrás, y ella preguntó qué estaba pasando. Él explicó que había sentido una presencia inusual en el callejón, y estaba seguro de que era un monstruo. Al oír eso, ella preguntó si debían retirarse, pero él respondió que había muchas otras presencias al frente, lo que hacía la situación complicada. De repente, se detuvo al notar que varias figuras de madera ya los habían rodeado. Los hombres de madera continuaban contando mientras los miraban con sonrisas siniestras. Reconociendo la situación, Ye-Bei se dio cuenta de que estaban completamente rodeados. Las criaturas entonces declararon que los castigarían por desobedecer la regla de no moverse. Ye-Bei descubrió que cada hombre de madera era nivel 8, con poder de combate de 100. Después de confirmarlo, sonrió, porque no sería algo problemático. Li Yao aún se preguntaba si realmente tenían una manera de escapar. Él se mantuvo tranquilo y respondió que no había necesidad de retirarse, ya que resolvería todo de una vez. Aunque ella sospechaba que solo estaba presumiendo, Ye-Bei la llamó para que se acercara y le dijo que se tapara los oídos, porque iba a usar una habilidad. Activó el rugido de león, que tenía la posibilidad de dejar sordos a los enemigos y destruir sus órganos internos. La estruendosa onda sonora hizo inmediatamente que los hombres de madera retrocedieran tambaleándose. En pocos instantes, sus cuerpos fueron completamente destruidos y esparcidos en pedazos. Al ver a todos los monstruos destrozados, Li Yao se sorprendió al darse cuenta de que Ye-Bei los había eliminado con un solo ataque. No pudo evitar preguntarse cuándo se había vuelto tan fuerte. Mientras tanto, Ye-Bei notó que los restos no eran comestibles, pero la experiencia obtenida era considerable. Aún así, comentó que eran inútiles, porque en los tiempos modernos no había necesidad de leña. De repente, notó algo brillando cerca. Era una pequeña esfera de aspecto delicado, y le preguntó a Li Yao si reconocía aquello. Ella respondió que, si hubiera prestado atención en clase, sabría que aquello era el núcleo de un hombre de madera. Explicó que el núcleo poseía una fuerte vitalidad y podía usarse como medicina para los despertados, volviéndose algo valioso. Al escuchar que podía venderse, Ye-Bei decidió inmediatamente recoger todo. Li Yao lanzó casualmente la esfera hacia él y dijo que no competiría. Él la atrapó rápidamente y no pudo ocultar su satisfacción. Sin embargo, alguien apareció de repente frente a ella. Un agente de la ley preguntó por qué estaban fuera de casa. El oficial, llamado Ye Jiaben, también advirtió que la ciudad estaba especialmente peligrosa por la noche, pero su mirada cayó sobre los monstruos de madera destruidos, y preguntó si ellos eran responsables de aquello. Li Yao explicó rápidamente que fue Ye-Bei quien los derrotó solo. Ye Jiaben se sorprendió al oír eso y se preguntó si Ye-Bei era algún tipo de monstruo. Ye-Bei notó su expresión y decidió presentarse. Al oír su nombre, Ye Jiaben se dio cuenta de que era el mismo que había derrotado al hombre sin rostro. Entonces elogió su apellido por producir un talento tan grande, aunque otros pensaban que era exagerado. Continuando, se presentó como capitán del sexto equipo y dijo que Ye-Bei podría convertirse en una potencia de nivel 9. Ye-Bei respondió que Ye Jiaben era demasiado amable, pero admitió que estaba más interesado en superar a los dioses. Sin embargo, Li Yao sabía que un nivel 9 rivalizaba
regresaba con los 4 guardianes y comenzó a preguntarse si la distancia entre ellos estaba aumentando. Tras una breve conversación, Yehiaben les pidió que regresaran a casa rápidamente debido a la aparición de los monstruos. Más tarde, en la casa de Liao, ella agradeció a Yebei y le advirtió que el rey de los monstruos estaba buscando el cuerpo de lagarto. Yebei respondió con calma que siempre habría una solución. Ella solo agradeció nuevamente y cerró la puerta con una fuerza inesperada. Él se quedó parado allí, preguntándose si había hecho algo para ofender. Sin que él lo supiera, Liao se preguntaba con preocupación si podría seguir su ritmo. Más tarde, en el matadero, Yebei mató a otro grifo. Yang vio eso y comentó que todavía no había visto nada impresionante en él. Yebei la ignoró, sabiendo que incluso después de derrotar 2 tipos de bestias todavía estaba lejos de subir de nivel. Entonces preguntó por el grifo de nivel jefe que habían capturado. Al oír eso, Luo Qingzhan le hizo un gesto para que lo siguiera. Luego levantó la pesada cubierta de la jaula. Así se reveló el rey grifo nivel 20, con poder de combate de 1.900. Yang vio la expresión sorprendida de Yebei y dijo que eso no era algo que él pudiera enfrentar. Luo Qingzhan también añadió que, incluso si el rey grifo estaba al borde de la muerte, Yebei aún podría no ser capaz de herir. Animada por las palabras de su padre, Yang le dijo a Yebei que solo era un debilucho, que se rindiera. Pero Yebei la ignoró y sacó su cuchillo. Luego avanzó e intentó golpear al grifo. Sin embargo, la hoja se rompió instantáneamente al golpear a la criatura. Al ver eso, Yang comenzó a reír, pensando que era pura arrogancia. Aún así, Yebei permaneció tranquilo, porque ya había notado el problema. Sin la espada celestial, no podría romper la defensa del rey grifo. Sin embargo, al sentir la respiración de la criatura, cerró los ojos y se concentró. En ese momento, el ritmo de la respiración del grifo se volvió claro para él. Cuando una de las cabezas mostró una pequeña falla en su respiración, reunió 10 veces su fuerza. Entonces sostuvo el cuchillo roto y atacó directamente la cabeza debilitada. Yang quedó conmocionada por eso, mientras que Luo Qingzhan no esperaba que Yebei dominara la técnica de respiración del impacto muscular. Poco después, el sistema notificó que había ganado 15.000 puntos de experiencia y alcanzado el nivel 10. También obtuvo la armadura de batalla del grifo. Luego, el sistema preguntó sobre el cambio de profesión, y Yebei decidió que haría fortuna con eso. Después de eso, Luo Qingzhan elogió a Yebei por haber logrado dominar la respiración del impacto muscular. Yebei respondió casualmente que era un genio, ya que no podía revelar la existencia del sistema. Dejando eso de lado, llamó al jefe. El jefe inmediatamente preguntó el motivo de la llamada, pero antes de que Yebei respondiera, el sistema notificó que la armadura del grifo había sido entregada. Entonces solo dijo que transferiría el pago y salió apresuradamente. Su salida repentina dejó a Luo Qingzhan y a los demás completamente confundidos. Aún así, Yebei apenas podía contener su emoción al probar la armadura. Más tarde, en casa, quedó satisfecho con la defensa de la armadura y con el poder de volar. Por eso declaró que, por ahora, incluso la espada celestial tendría dificultad para perforarla. Dejando eso de lado, se preguntó cuál era el propósito del token de fundación de aldea que había obtenido. Sabiendo que lo había conseguido en el cofre del tesoro del jefe, lo tomó y lo examinó. Concluyó que tal vez era algo importante para construir su influencia en el futuro. Sin embargo, su prioridad en ese momento era el mismo. Como finalmente había alcanzado el nivel 10, rápidamente invocó el sistema para iniciar el cambio de clase. Una luz brillante envolvió todo su cuerpo cuando el proceso comenzó. Observando el resplandor radiante a su alrededor, sintió una sensación de asombro. El sistema primero presentó la clase mago, una profesión de largo alcance que usa magia poderosa. Al oír sobre la clase de largo alcance, inmediatamente se interesó. Luego apareció la clase guerrero, un rol de combate lleno de intención de batalla. En el momento en que Yebei la vio, sintió una atracción instantánea. Por último, el sistema presentó al monje budista, un camino de compasión contra el mal. Después de mostrar las 3 opciones, el sistema le pidió que hiciera su elección. Tras pensarlo cuidadosamente, Yebei levantó la mano hacia la interfaz de selección. Cuando su dedo tocó la pantalla, el sistema confirmó su decisión de cambiar su clase a guerrero. Después del cambio de clase, sus músculos y huesos se volvieron más fuertes. Un dolor intenso recorrió su cuerpo, obligándolo a apretar los dientes. Pronto una luz dorada lo envolvió, y relámpagos cayeron sobre su cuerpo. Después de la transformación, dijo que el dolor era brutal, pero el poder obtenido hacía que todo valiera la pena. Más tarde, después de tomar un baño, descubrió que su poder de combate había subido a 900 y su fuerza a 62. Con su poder triplicado, sintió que derrotar al rey grifo sería fácil. Al dejar la bebida a un lado, se dio cuenta de que los monstruos comunes no serían suficientes y que necesitaban
necesitaría ir a la naturaleza salvaje para crecer rápidamente. En ese momento, el sistema envió una notificación anunciando la activación de su misión principal. La misión principal exigía que 10 millones de personas reconocieran su habilidad AL, mientras que la misión secundaria exigía que matara a 20 bestias por encima del nivel 10. Después de analizar los objetivos, concluyó que el sistema lo estaba guiando hacia la naturaleza salvaje. Con eso en mente, decidió enfrentar los peligros de ese lugar al día siguiente. Llegó al gremio de aventureros de la ciudad de In. El enorme edificio lo impresionó, especialmente por ser el centro de las misiones en la naturaleza. Dentro del salón de recepción, había multitudes reunidas. Incluso escuchó a alguien buscando 4 guerreros de tercera categoría para cazar al rey tigre. Además, oyó hablar de una misión para recolectar vesículas biliares. Toda esa agitación le recordaba a los antiguos gremios de juegos. También descubrió que la mayoría de los miembros del gremio eran despertados y poseían un alto estatus. De repente, una mujer se acercó a él y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer, llamada Menus Chi, comentó alegremente que ayudar a los demás era su mayor alegría. Sin embargo, él respondió que solo estaba mirando y la llamó tía. Al escucharlo llamarla así, ella se irritó de inmediato. Confundido, pensó que llamar a alguien tía aún era aceptable para un estudiante de segundo año. Aún así, Menus Chi lo reprendió por su falta de respeto y dijo que estaba en serios problemas. En ese momento, una voz familiar llamó su nombre y preguntó qué estaba haciendo allí. Cuando se giró, vio que eran Yang y Luo Qinzhan. Yang incluso le saludó alegremente con la mano. Ye-Bei entonces estrechó la mano de Luo Qinzhan y dijo que era bueno verlo. Sin embargo, Luo Qinzhan apartó su mano y dijo que eso ya era suficiente. Luego se volvió hacia Menus Chi y le pidió que tuviera un poco de consideración y dejara el asunto pasar. Menus Chi se mostró visiblemente sorprendida por la intervención de Luo Qinzhan. Aún así, dejó el asunto de lado y le dijo a Ye-Bei que fuera más listo. Después de que ella se fue, Ye-Bei preguntó a Luo Qinzhan si todos en el gremio eran tan extraños. Luo Qinzhan confirmó que sí y dijo que las luchas en la naturaleza mantenían los nervios de la gente siempre tensos. Dejando eso de lado, preguntó qué estaba haciendo Ye-Bei allí. Ye-Bei respondió que pretendía ir a la naturaleza salvaje para experimentarlo por su cuenta. Yang se burló de él, diciendo que sería devorado en menos de una hora. Al escuchar eso, Ye-Bei también se burló de ella, diciendo que ella no era mucho mejor. Entonces ella lo desafió con su espada, y él aceptó, lo que resultó en una acalorada discusión. Luo Qinzhan se enfureció con el comportamiento de ambos, mientras algunos aventureros cercanos animaban la pelea. Sin perder tiempo, los arrastró lejos de allí. Más tarde, dentro de una sala VIP, Ye-Bei se quejó de que Luo Qinzhan había sido demasiado duro al golpearlo. Sin embargo, Luo Qinzhan le advirtió que, con tantos expertos escondidos por allí, provocar conflictos era una actitud tonta. Después de darse cuenta de que tenía razón, Ye-Bei finalmente se calmó. Luo Qinzhan continuó explicando que, aunque cazar monstruos daba experiencia, la naturaleza salvaje era realmente peligrosa. Al oír eso, Ye-Bei se emocionó aún más y pidió más detalle. Al ver su entusiasmo, Luo Qinzhan finalmente aceptó explicar. Dijo que el mundo exterior era peligroso, especialmente por las 4 zonas de peligro. Ye-Bei nunca había oído hablar de ellas. Entonces Luo Qinzhan explicó que, al este, estaba la montaña del tigre feroz, gobernada por el rey tigre de alas doradas. Al oeste estaba el pantano lodoso, gobernado por el dragón de 2 cabezas. Al sur se extendía el mar de flores, bajo el dominio del demonio de las flores. Y a 300 millas de distancia estaba el monte Lu, gobernado por el rey fantasma. Esas eran las 4 zonas que rodeaban la ciudad de In, con innumerables peligros ocultos más allá de ellas. Sin embargo, la atención de Ye-Bei se centró solo en la experiencia que podría ganar en esos lugares. Luo Qinzhan notó su expresión emocionada y se confundió por ello. Aún así, dijo que luchar contra bestias dispersas ya era suficiente sin necesidad de ir demasiado lejos. Ye-Bei aseguró que sabía lo que estaba haciendo, pero necesitaba salir rápidamente. Más tarde, en el muro defensivo de la ciudad de In, un guardia le impidió entrar en la zona restringida. El soldado preguntó si tenía autorización y por qué estaba intentando salir a escondidas. Sin saber qué responder, Ye-Bei señaló al cielo y gritó que había monstruos voladores. El soldado se giró instintivamente para mirar, pero no vio nada. Cuando volvió a girarse, Ye-Bei ya había desaparecido. El soldado se quedó confundido sobre por qué alguien buscaría el peligro voluntariamente. Más tarde, en la ciudad de Jia, monstruos rata corrían entre las ruinas.
apenas. Al ver aquello, Yebei se dio cuenta de que una rata de nivel 5 ya demostraba que el exterior era prácticamente un desierto. Entonces tomó su arma, la lanza del viento y el trueno, que tenía 350 de poder de ataque. Después de equiparla, saltó al aire y decidió probar su fuerza en una rata gigante con un solo golpe. La mató instantáneamente y ganó 3 puntos de experiencia. Aunque se burló de la pequeña recompensa, aún así esa era la vida de cazador de monstruos que siempre quiso. Mientras estaba allí, las ratas alrededor comenzaron a agitarse. Rápidamente percibió movimiento y se giró hacia el origen. Una horda de ratas salió de un edificio cercano. Una de ellas soltó un chillido agudo como señal, y toda la horda avanzó al mismo tiempo. Aún así, Yebei permaneció tranquilo y decidió probar su nueva técnica. Cuando las ratas se acercaron, levantó su lanza y activó su habilidad de guerrero. La lanza del viento y el trueno fue envuelta por un poderoso poder espiritual. Las ratas dudaron por un instante al sentir aquella fuerza aplastante, pero sus ataques barrieron toda el área y devoraron a la horda. Cuando el polvo se asentó, Yebei estaba rodeado de cuerpos mientras recibía puntos de experiencia continuamente. Al anochecer en el bosque, Yebei encendió una fogata y comenzó a asar las ratas que había cazado. Cuando estuvieron listas, comenzó a comer la carne sin dudar. Una tras otra, comió hasta quedar satisfecho y arrojó los huesos a un lado. Cuando terminó, comentó que la carne fresca de monstruo era sorprendentemente tierna. Sin embargo, su expresión pronto se volvió seria. Sintió una presencia poderosa acercándose y se giró rápidamente para ver quién era. Para su sorpresa, un tigre de alas doradas avanzaba directamente hacia él. Rápidamente tomó su lanza y saltó al aire, posicionándose detrás de la criatura. Luego, un relámpago atravesó el bosque mientras su ataque descendía. Después de derrotarlo, se burló de su bajo poder de combate, pero sintió curiosidad por el sabor de su carne. También se preguntó qué tipo de tigre era ese, ya que esas bestias rara vez vivían juntas. Antes de que pudiera terminar de pensar, se dio cuenta de que habían aparecido más tigres. Uno de ellos avanzó gruñendo, con los ojos rojos de ira. Yebei se sorprendió al ver eso y, sin perder tiempo, se giró y comenzó a correr. Aún así, los tigres de alas doradas continuaron persiguiéndolo. Se dio cuenta de que había algo extraño en su cooperación y entendió que sería alcanzado si eso continuaba. Entonces decidió usar su habilidad. De repente dejó de correr y activó su poder. La armadura de batalla del grifo apareció en su cuerpo, y la luz brillante cegó a los tigres por un instante. Afortunadamente, la armadura le permitía volar, salvándolo de quedar rodeado. Aún así, finalmente admitió que la naturaleza salvaje era realmente peligrosa y se preguntó por qué los tigres estaban tan emocionados por perseguir, pero entonces declaró que ahora era su turno. Luego liberó su golpe dragón y fénix. Una enorme explosión de poder atravesó el campo y golpeó a los tigres uno tras otro. Cayeron al suelo mientras las notificaciones del sistema aparecían continuamente. Yebei notó que cada tigre le daba 2.000 puntos de experiencia y pensó que una docena más sería suficiente para subir de nivel. Sin embargo, de repente un mareo lo golpeó y su visión comenzó a volverse borrosa. Mientras intentaba mantenerse en pie, se dio cuenta de que el golpe dragón y fénix consumía demasiada energía para usarse constantemente. También admitió que aún no tenía suficiente experiencia y necesitaba recuperar su maná. Al mismo tiempo, notó que los tigres estaban usando tácticas de ataque y retirada, lo que demostraba que eran inteligentes. Más tarde, en lo profundo del bosque, un ciervo caminaba tranquilamente cuando un tigre de alas doradas apareció y saltó sobre él. En ese exacto momento, la lanza de Yebei se disparó hacia adelante, atravesó el cuerpo del tigre y lo clavó contra una gran roca. Después de eso, Yebei se acercó al cuerpo del ciervo, solo para descubrir que el cebo ya estaba muerto. Eso hizo que la situación fuera aún más complicada para él. Más tarde, cerca de un acantilado, encontró varios tigres de alas doradas reunidos. Admitió que las bestias eran realmente astutas, aunque solo unas cuantas muertes más serían suficientes para que subiera de nivel. Pensando en eso, decidió seguir adelante y buscar otros monstruos feroces. Después de un tiempo, finalmente encontró un tigre solitario y decidió usarlo para subir de nivel, imaginando la experiencia que obtendría. Voló hacia él con entusiasmo. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de que la situación no era lo que imaginaba. Frente a él estaba el rey tigre de nivel 25. En ese momento, la enorme bestia despertó lentamente y se levantó en toda su altura. Yebei apenas podía creer el tamaño de la criatura, que era más grande que una ballena. Pero la mirada del tigre se fijó directamente en él, y Yebei comenzó a preguntarse nerviosamente si ya había sido detectado. El rey tigre avanzó envuelto en una aura amenazadora y reunió energía en su boca antes de disparar una poderosa esfera contra él. Yebei rápidamente creó una barrera para intentar bloquear el ataque, pero la fuerza atravesó la defensa y lo lanzó lejos. El rey tigre solo observó fríamente, con una mirada llena de desprecio. Cerca de allí, algunos ciervos pastaban tranquilamente cuando vieron a Yebei caer del cielo y se quedaron quietos,
confundido. Ye-Bei logró levantarse y admitió que el poder del rey tigre era aterrador. Antes de que pudiera recuperarse, otro ruido resonó por el bosque. Al mirar alrededor, vio otra horda de bestias corriendo hacia él. La ansiedad lo dominó, pues temía que su suerte se hubiera acabado y que sería pisoteado. Aún así, rápidamente tomó su lanza y entró en acción. Usó un golpe vertical seguido de un corte horizontal contra las bestias. La fuerza aplastante de sus ataques barrió a los enemigos y acabó con el caos. Después de derrotarlos, ganó 1000 puntos de experiencia y algo de oro. Además, el sistema notificó que había alcanzado el nivel 11. Al escuchar eso, clavó la lanza en el suelo y cayó sentado de alivio, pero admitió que había demasiados toros. Eso lo hizo sospechar que existía algún tipo de acuerdo oculto entre el gobierno y el rey de los monstruos. Mientras se estiraba, también pensó en los peligros del mundo y decidió alcanzar el nivel 12 antes de regresar. Ye-Bei entonces ató los cuerpos de las bestias nutritivas y se preguntó si su inventario podría almacenarlo. Reconoció que necesitaba mejorar sus habilidades de combate, ya que tuvo dificultades incluso contra enemigos más débiles. Sin embargo, antes de seguir pensando, escuchó voces provenientes del bosque y vio a un grupo distante de toros, quedando curioso. En ese momento, Yang y su equipo estaban rodeados por el rebaño. Ya estaban exhaustos por las batallas anteriores. De repente, uno de los toros avanzó, y Yang levantó la espada apresuradamente para bloquear el ataque. Al mismo tiempo, le pidió a su padre que terminara la pelea pronto. No muy lejos de allí, el rey toro cornudo tenía una oreja cortada, una herida causada por Luo Qinzhan. Al oír la voz de su hija, Luo Qinzhan le dijo que aguantara un poco más mientras terminaba con el monstruo. Sin embargo, el rey toro aún estaba lejos de ser derrotado. Aprovechando un momento de distracción de Luo Qinzhan, se giró y trató de huir. Luo Qinzhan gritó para que se detuviera, pero se dio cuenta de que una batalla prolongada podría condenarlos a todo. Mientras tanto, la espada de Yang fue arrancada de su mano y arrojada al suelo. Su brazo también fue herido cuando no logró defenderse. Cuando abrió los ojos con esfuerzo, vio al toro enfurecido corriendo directamente hacia ella. Luo Qinzhan gritó para que se moviera, pero sabía que quizá ya era demasiado tarde. Yang estaba completamente exhausta y solo logró pedir perdón. De repente, el toro frente a ella fue golpeado por un trueno. Cuando la criatura cayó, Ye-Bei apareció y se burló de Yang por no poder lidiar con eso. Al oír su voz, ella se sorprendió y lo llamó brote de frijol pervertido. Él respondió de inmediato que no era un pervertido y preguntó cómo habían terminado rodeados. Antes de que ella respondiera, Luo Qinzhan apareció de repente. Explicó que quería forjar un arma mejor para Yang, pero un error suyo había costado caro. Ye-Bei se sorprendió al escuchar que Luo Qinzhan realmente había cometido un error. Sin embargo, de repente, una hoja fue apuntada a su cuello. Luo Qinzhan le advirtió que cuidara sus palabras, y Ye-Bei rápidamente pidió disculpas. Mientras tanto, los otros dos hombres llamaron a Luo Qinzhan diciendo que no aguantarían por mucho más tiempo. Luo Qinzhan dirigió su atención al rey toro, que ahora estaba demasiado intimidado para resistir. Aún así, con el paso del tiempo, más toros seguían llegando. Yang sugirió que lucharan para abrirse camino, pero Luo Qinzhan respondió que, con tantos enemigos, no podría eliminarlos a todos. Aún así, Yang insistió en que no le importaba e incluso dijo que quería comer carne de res asada. Luo Qinzhan solo pidió disculpas y admitió que su resistencia ya se estaba agotando. Ye-Bei entonces le pidió que resistiera durante 3 segundos. Luo Qinzhan aceptó, pero quedó confundido con el plan. Ye-Bei se movió inmediatamente diciendo que no había tiempo para explicar. Luo Qinzhan lo reprendió, pero aún así avanzó y usó su hoja ciclón para bloquear a los toros que se acercaban. Mientras luchaba, advirtió que usar esa habilidad drenaría su energía y dejaría sus vidas en manos de Ye-Bei. Ye-Bei respondió que no se preocupara, pues aún no había vivido lo suficiente como para morir. Entonces decidió capturar al rey toro para detener a los demás. Corrió rápidamente hasta la espalda del monstruo y lanzó un golpe con 10 veces su fuerza normal. El impacto fue tan poderoso que aplastó la cabeza del rey toro contra el suelo. Yang y Luo Qinzhan quedaron impactados al ver esa demostración de fuerza. Aún así, Ye-Bei no se detuvo y activó su golpe dragón y fénix. El rey toro sintió una presión aplastante cuando las figuras del dragón y del fénix descendieron sobre él. Intentó huir, pero fue perseguido sin descanso. En un instante, el dragón y el fénix se fusionaron y golpearon al rey toro con toda su fuerza. El cuerpo de la criatura cayó sin vida al suelo. Ye-Bei entonces declaró que todo había terminado. Tras la decapitación del rey toro, los demás toros huyeron en pánico. El hombre calvo llamó alegremente a su otro compañero, que corrió hacia él. Los dos se abrazaron y celebraron haber sobrevivido. Luo Qinzhan, sin embargo, se sintió avergonzado e incluso llegó a sugerir que abandonaran todo, idea con la que Yang estuvo de acuerdo. De repente, Luo Qinzhan vio a Ye-Bei saludando con la mano. Respondió que le debía esa ayuda, pero Ye-Bei dijo que no era necesario, ya que se conocían bien. Molesto con su audacia, Luo Qinzhan casi
casi quiso darle una lección, pero Yebei pidió el cuerpo del monstruo, diciendo que eso lo haría más fuerte. Luo Qingzhan le pidió que esperara un momento. Yebei preguntó si había algo más. Entonces Luo Qingzhan dijo que la fuerza bruta de Yebei no tenía refinamiento y lo orientó a buscar al herrero en la ciudad de la montaña Luo. Allí aprendería el método que Luo Qingzhan usaba para controlar correctamente la fuerza. Yebei aceptó feliz y dijo que iría sin duda. Yang entonces le dijo que se cambiara de ropa antes de pasar vergüenza, y él obedeció. Más tarde, en la ciudad de la montaña Louisville, Yebei llegó a una tienda. Al darse cuenta de que era la herrería de Luo Qingzhan, supo que estaba en el lugar correcto. De repente, Yang lo llamó diciendo que pensó que no lograría encontrar el lugar. Notó su expresión y preguntó si estaba sorprendido por su traje de combate. Luego presentó sus armas con orgullo, diciendo que no eran malas. Yebei comentó que, considerando la habilidad de Luo Qingzhan, eso era natural, y preguntó por qué se estaba luciendo. Furiosa con la respuesta, ella preguntó si quería pelear. Yebei aceptó sin miedo, y ella declaró que estaba condenado. En ese momento, Luo Qingzhan entró furioso y preguntó por qué siempre estaban peleando, llegando incluso a darles un golpe en la cabeza a los dos. Les ordenó que se comportaran. Ambos dijeron que no era culpa suya y empezaron a señalarse el uno al otro. Luo Qingzhan entonces les ordenó que se detuvieran y anunció que forjaría una nueva arma para Yang. Poco después comenzó a demostrar un método especial de control de poder y les pidió que observaran atentamente mientras levantaba el martillo hacia el cuerno. Le recordó a Yebei que prestara mucha atención y entonces golpeó el cuerno con una fuerza inmensa. Yebei quedó impresionado al notar que un movimiento tan corto contenía un poder aplastante. Entendió que esa técnica era extraordinaria y decidió memorizarla cuidadosamente. En ese momento, el sistema notificó que había detectado la manipulación de poder de Luo Qingzhan. Yebei entonces alcanzó el dominio básico y finalmente logró controlar su fuerza. Sorprendido, se preguntó si sería necesario alcanzar 1000 puntos antes de avanzar. Yang notó que él estaba mirando fijamente y preguntó si había aprendido. Yebei respondió con confianza que sí, diciendo que era un genio. Su arrogancia la enfureció y sintió ganas de golpear. Más tarde esa noche, el sonido del metal siendo golpeado resonaba en la herrería. Luo Qingzhan dio el golpe final al cuerno con enorme fuerza. No mucho después, la espada finalmente fue forjada. Yang se alegró al ver que su espada del toro celestial estaba lista. Sin embargo, una aura sombría apareció alrededor del arma. Cuando intentó tomarla, Luo Qingzhan lo notó y le advirtió que tuviera cuidado. La espada comenzó a moverse sola y levitó en el aire. Luego se giró hacia Yang y se disparó contra ella. Ella esquivó rápidamente, pero la hoja aún rozó su mejilla al pasar. De repente, la espada se partió en dos y cayó al suelo con un fuerte ruido. Después de ver eso, Yebei preguntó qué había sucedido. Luo Qingzhan explicó que el arma resistió debido a la voluntad remanente que no había logrado eliminar. Luego se volvió hacia Yang y le pidió disculpas por destruir su arma, pero ella dijo que no le importaba y afirmó que podía entrar al Instituto de Artes Marciales incluso sin ella. Luo Qingzhan también pidió disculpas a Yebei, pues su plan de enseñarle correctamente no había funcionado. Sin embargo, Yebei respondió que no había problema, pues ya había aprendido. Luo Qingzhan intentó seguir explicando, pero se detuvo al escuchar eso. Sorprendido, preguntó si realmente ya había dominado la técnica. Yebei rápidamente tomó un martillo y una espada que estaban cerca y pidió a Luo Qingzhan que verificara si había alguna falla en su técnica. Después de decir eso, colocó la espada en su lugar y se preparó. Cuando dejó caer el martillo sobre la hoja, la espada fue cortada limpiamente en 4 pedazos. Al ver eso, Luo Qingzhan se dio cuenta de que el control de fuerza de Yebei había cambiado por completo. Había entendido la técnica en un solo intento, algo que Luo Qingzhan consideró aterradoramente impresionante. Mientras tanto, Yebei le ofreció a Yang probar un arma. Ella preguntó inmediatamente si le daría la lanza, pero Yebei dijo que la lanza no combinaba con su temperamento. En su lugar, sacó la espada borde celestial, que tenía más de 60 de fuerza. Explicó que el arma era un tesoro familiar, y ella la aceptó con entusiasmo. Aún así, sintió curiosidad por el origen de la espada, y Yebei dijo que podía invocar objetos a distancia. Ella entonces se fue diciendo que dependerían de él para los suministros, pero Yebei decidió no revelar la existencia de su sistema. Más tarde, abrieron la tienda y colocaron a Yang frente a un muñeco de entrenamiento. Con la nueva espada en la mano, cerró los ojos y concentró toda su fuerza mientras Luo Qingzhan y Yebei observaban. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban llenos de determinación. Avanzó y golpeó el tronco de madera frente a ella, cortándolo completamente
rápidamente en dos. Al ver eso, no pudo evitar quedar impresionada por lo afilada que era la espada. Luo Qingsan también estuvo de acuerdo en que el corte había sido perfecto, digno de un arma preciosa. Al escuchar eso, Ye-Bei le dio un ligero golpecito a Luo Qingsan y dijo que otra vez estaba siendo demasiado educado. Ye-Bei pensó que realmente había valido la pena, ya que había aprendido la habilidad de control de fuerza. Luo Qingsan reconoció el audaz talento de Ye-Bei, aunque fuera un poco imprudente. Dejando eso de lado, Ye-Bei dijo que volvería a casa, ya que el asunto del arma estaba resuelto. Sin embargo, Luo Qingsan le pidió que esperara un momento, lo que hizo que Ye-Bei se preguntara si había algo más. Luo Qingsan entonces le preguntó si alguna vez había considerado entrar al Instituto de Artes Marciales. Al día siguiente, de vuelta en la ciudad, Ye-Bei caminaba cansado después de 2 días sin dormir. Mientras caminaba, pensaba en el sistema de entrenamiento del instituto y en la evaluación que tendría lugar al día siguiente. Sin embargo, mientras estaba distraído, un libro voló por el aire y golpeó directamente su rostro. Li Yao apareció poco después y lo reprendió por no responder y por faltar a clases. También preguntó si había pensado en su posición como monitora de la clase. Ye-Bei rápidamente le devolvió su cuaderno y dijo que había estado en la naturaleza, en un lugar sin señal. Li Yao dudó de que realmente pudiera sobrevivir solo en la naturaleza. Él respondió con confianza que sí e incluso afirmó que había matado a muchos monstruos. Ella ignoró por completo su arrogancia, así que Ye-Bei preguntó si quería probar los ingredientes que había traído. Cuando ella aceptó y preguntó qué prepararía, un coche pasó a gran velocidad en dirección a ella. Ye-Bei percibió el peligro de inmediato y tiró de Li Yao hacia un lado para evitar el impacto. Después de escapar, el conductor les gritó. Sin embargo, Ye-Bei notó algo suave en su pecho. Cuando miró hacia abajo, se dio cuenta de que había tocado accidentalmente el pecho de Li Yao. El rostro de Li Yao se puso rojo de ira y gritó llamándolo idiota. Más tarde, en casa, la mesa estaba nuevamente llena de comida caliente. Ye-Bei solo sonreía, con la clara marca de una mano aún estampada en su rostro. Li Yao seguía claramente irritada, así que él intentó disculparse ofreciéndole carne rara de la naturaleza. Aún así, ella dijo que solo carne no sería suficiente para ganar su perdón. Ye-Bei aceptó aquello. Sin embargo, cuando finalmente probó la carne, guardó silencio por un momento. El sabor era sorprendentemente rico y suave. Aún así, dijo que solo estaba regular. Aún así, siguió comiendo mientras Ye-Bei la animaba a tomar más. Después de eso, él contó que tal vez ya no asistiría a la escuela con tanta regularidad. Li Yao se sorprendió y preguntó el motivo. Ye-Bei explicó que planeaba postularse al Instituto de Artes Marciales. Ella finalmente admitió que su talento era adecuado para convertirse en un artista marcial. Aún así, le aconsejó que intentara despertar sus habilidades correctamente en lugar de rendirse demasiado pronto. Después de la comida, dijo que podría organizar su salida de la escuela, pero insistió en que asistiera a clases cuando pudiera. Ye-Bei estuvo de acuerdo. Cuando ella estaba a punto de salir por la puerta, Ye-Bei le pidió que esperara un momento. Li Yao se giró rápidamente y preguntó por qué la había llamado. Sin embargo, lo único que escuchó fue a Ye-Bei diciendo gracias. Molesta por eso, lo llamó idiota. Ye-Bei quedó confundido con su reacción. Li Yao entonces cerró la puerta de golpe y se fue, dejándolo parado sin entender que había dicho mal. Al final, pensó que las chicas eran complicadas y decidió descansar antes de visitar el instituto al día siguiente. A la mañana siguiente, en el Instituto de Artes Marciales, muchos candidatos ya estaban reunidos. Entre ellos estaba Yang, que bebía tranquilamente en un rincón. Ye-Bei la notó de inmediato y la saludó, preguntando dónde estaba Luo Qingsan. Yang respondió que su padre había ido a inspeccionar el lugar y le pidió que esperara a Ye-Bei. Ye-Bei reconoció la consideración de Luo Qingsan y preguntó cómo podía participar en la prueba. Yang explicó que necesitaba registrarse en la recepción y esperar a que llamaran su nombre. Ye-Bei observó la gran cantidad de participantes y preguntó cómo funcionaba la evaluación. Ella explicó que la prueba evaluaba fuerza, velocidad y combate. Al escuchar eso, Ye-Bei le dijo que no fuera eliminado. Yang golpeó el vaso contra la mesa con irritación y se acercó a él. Ye-Bei preguntó por qué estaba sonriendo de una manera tan extraña. Yang dijo que la espada que él le había dado le daba confianza. Ye-Bei no entendió muy bien lo que quiso decir. En ese momento, el encargado llamó a Yang al salón de pruebas. Antes de irse, ella le dijo a Ye-Bei que prestara atención y observara bien la prueba, especialmente lo que realmente les esperaba al final. Dentro del salón de examen, Yang comenzó su prueba. Entró en la arena y quedó frente a frente con un enorme golem de piedra. La criatura avanzó inmediatamente contra ella. Anticipando el movimiento, Yang sujetó con firmeza la espada y, con un golpe rápido y preciso, cortó al golem por la mitad. Los espectadores quedaron impactados por la facilidad con que lo derrotó. El árbitro confirmó que el golem estaba incapacitado y declaró a Yang aprobada. Ella regresó caminando hacia su padre. Luo Qingsan comentó que solo incapacitar al golem ya era suficiente. En ese momento, Ye-Bei
Ye-Bei apareció y elogió a Yang por la pelea. Ella ignoró el elogio y preguntó cómo le había ido en la fase preliminar. En lugar de responder directamente, Ye-Bei le pidió que adivinara. Irritada por su mirada arrogante, Yang amenazó con atacarlo con la espada. Algún tiempo después, el nombre de Ye-Bei finalmente fue llamado. Entró en la arena con calma y pidió que la pelea comenzara, admitiendo que nunca había enfrentado a un despierto. Al oír eso, Yang se preocupó y miró rápidamente a su padre. Sin embargo, Luo Qingzhan dijo que no había motivo para preocuparse, pues Ye-Bei claramente estaba ocultando más fuerza. Poco después, el árbitro inició la prueba. El oponente de Ye-Bei le pidió que tuviera cuidado. El suelo de la arena comenzó a temblar cuando el adversario activó su habilidad y levantó piedras en el aire. Las rocas empezaron a girar a su alrededor formando un tornado. Los vientos poderosos se extendieron por la arena, obligando incluso a los espectadores a protegerse. Cuando la tormenta disminuyó, todos abrieron los ojos sorprendidos al ver un gigantesco golem frente a Ye-Bei. Muchos comenzaron a preguntarse si el instituto lo estaba apuntando específicamente a él. El despierto dijo entonces que su control sobre Gaia había llegado al límite y esperaba que Ye-Bei pudiera demostrar su fuerza. Mientras tanto, el árbitro analizaba los datos de Ye-Bei, incluido el hecho de que había derrotado al hombre sin rostro. Evaluó la fuerza de Ye-Bei como nivel 2 y se preguntó si aquello era fruto de un talento natural. Mientras tanto, Ye-Bei permanecía tranquilo cuando el enorme golem avanzó y lanzó un ataque rápido. Apenas logró esquivar el puñetazo aplastante. Pensando en la bendición de Gaia, concluyó que las habilidades de los despiertos eran difíciles de enfrentar. Sin embargo, mientras pensaba en eso, no notó que el golem lo había agarrado firmemente. Suspiros de sorpresa resonaron por la arena cuando el gigante comenzó a moverse con una agilidad sorprendente. El oponente se burló de la afirmación de Ye-Bei de ser un genio, pero se detuvo al notar algo extraño. El cuerpo de Ye-Bei comenzó a liberar una enorme fuerza, rasgando su ropa con la explosión de poder. Destruyó la mano del golem que lo sostenía. Al ver eso, el árbitro se dio cuenta de que el poder de Ye-Bei estaba aumentando y que ocultaba aún más fuerza. El golem rugió de dolor cuando su brazo se hizo pedazo. Sin embargo, las piedras rotas comenzaron a levitar y pronto se reconectaron al cuerpo de la criatura. El despierto explicó con calma que la capacidad de regeneración del golem anulaba la estrategia de Ye-Bei. Mientras tanto, Ye-Bei aterrizó cerca del soporte de arma. Observando las armas, se dio cuenta de que ni siquiera 10 veces su fuerza había sido suficiente para derrotar al golem. Sin dudar más, tomó una lanza y avanzó nuevamente. El golem preparó otro puñetazo devastador. Ye-Bei esquivó rápidamente y dejó que el golpe impactara el suelo. Aprovechando la apertura, corrió por el brazo extendido del golem. En el momento perfecto, activó el golpe dragón y fénix. El público quedó impactado al ver las figuras de un dragón y un fénix aparecer en el aire. Al instante siguiente, el golem fue cortado por la mitad por el poder aplastante de Ye-Bei. Después de destruir completamente al enemigo, Ye-Bei le preguntó al árbitro si había pasado la prueba. Mientras tanto, en una sala llena de botellas vacías, un hombre estaba sentado tranquilamente con otra botella en la mano. Después de terminar de beber, pidió otra más. Ese hombre no era otro que Chen, el jefe de la sede del Instituto de Artes Marciales. La secretaria entró y dijo con firmeza que no podía seguir bebiendo, pero Chen insistió en que, como guerrero de quinta clase, no se emborracharía tan fácilmente. En respuesta, ella colocó una gruesa pila de documentos sobre la mesa. Dijo que entendía la falta de talentos en el instituto y que, por eso, esos informes eran esenciales. Incluso se acercó más, dejando a Chen sin espacio para discutir. Así que él tomó los documentos con desgana y comenzó a leer, quedando visiblemente sorprendido por el contenido. De vuelta en el instituto, Ye-Bei recibió el emblema de guerrero de segunda clase. Jugó con la medalla y se jactó de haber pasado sin mucho esfuerzo. Su expresión presumida hizo que Yang apretara los puños, pues sintió ganas de golpearlo. Mientras tanto, Luo Qingzhan afirmó con calma que la fuerza de Ye-Bei ya era equivalente a la suya. Al oír eso, Ye-Bei se sintió un poco avergonzado. De repente notó que su teléfono estaba sonando y contestó rápidamente. Sin embargo, terminó siendo regañado por Li Yao por faltar a clases todo el día. Comenzó a explicar su situación mientras Yang observaba todo en silencio detrás de él. Luego se volvió hacia su padre y preguntó en voz baja si Ye-Bei realmente era tan fuerte. Luo Qingzhan intentó consolarla diciendo que los prodigios siempre aparecerían. Antes de que pudiera terminar, Yang levantó la espada y declaró que algún día volvería a superar a Ye-Bei. Al día siguiente, en la montaña del tigre, varios tigres alados estaban devorando el cuerpo de un ciervo cuando un sonido extraño los interrumpió. Al instante siguiente, un enorme rayo cayó sobre ella. Ye-Bei apareció y se dio cuenta de que el control y la técnica eran más importantes que la pura fuerza. La notificación del sistema informándole que había alcanzado el nivel 13 lo hizo sonreír con orgullo, pero esa sonrisa desapareció rápidamente. Varios aullidos resonaron detrás de él. Al mirar hacia arriba, vio un gran grupo de tigres alados corriendo hacia él.
Sostuvo la lanza y los enfrentó de frente, pero su número era abrumador. También le pareció extraño que no retrocedieran incluso después de sufrir pérdidas. Cuando uno de ellos se acercó, Jebei se dio cuenta de algo. No estaban atacando de manera imprudente, solo estaban ganando tiempo. En ese momento, el rey tigre alado había llegado. Un rugido feroz resonó por el bosque, imposible de ignorar incluso a distancia. Jebei se dio cuenta de que el rey tigre estaba furioso por las pérdidas y que todo había sido una trampa. Antes de que pudiera reaccionar mejor, el rey tigre abrió las alas y voló directamente hacia él. Jebei sabía que aún no era rival para él y necesitaba retirarse inmediatamente. Activó su armadura y su técnica de movimiento para escapar. Sin embargo, se dio cuenta de que la velocidad del rey tigre era aplastante y que la persecución era inevitable. En ese momento, el rey tigre disparó una onda de choque comprimida desde la boca. Jebei fue tomado por sorpresa y no logró esquivarla completamente. El ataque golpeó su costado y un dolor intenso recorrió su cuerpo. Aún así logró escapar por poco, pero la explosión pasó rozando antes de golpear la montaña. Al observar el impacto, se dio cuenta de que la pelea anterior ni siquiera había mostrado todo el poder destructivo de ese ataque. Al comprender que no podía enfrentarlo de frente, se obligó a mantener la calma y analizó el entorno. Después de pensar un momento, un plan surgió en su mente. Cambió de dirección y voló hacia un pantano lejano. Entonces provocó al rey tigre, señalándolo y desafiándolo a perseguir. El rey tigre se confundió por esa actitud, pero la provocación sonó como un insulto. Furioso, fue tras él. Al ver que había caído en la trampa, Jebei descendió rápidamente hacia el pantano. En el último segundo, se sumergió directamente en las aguas fangosas. El rey tigre se detuvo en el aire, desconfiando del terreno desconocido. Poco después, burbujas comenzaron a subir a la superficie del pantano. El agua empezó a agitarse violentamente hasta que el dragón de dos cabezas, el tirano del pantano fangoso, emergió. El aire entre las dos criaturas se volvió tenso. Mientras tanto, Jebei salió por el otro lado del pantano y limpió el barro de su cuerpo. Sabía que el dragón jamás permitiría a otro gobernante en su territorio. Luego tomó una gran poción de vida y la bebió de un solo trago. El efecto fue inmediato y su brazo herido se curó rápidamente. Después levantó la mirada hacia el cielo y observó al dragón y al rey tigre luchando ferozmente. Aunque en ese momento estaban igualados, Jebei pretendía hacer que el rey tigre pagara por haberlo engañado. Más tarde, en el interior del bosque, un grupo de tigres alados devoraba restos de ciervo. Estaban ocupados desgarrando la carne cuando uno de ellos notó algo extraño, pero ya era demasiado tarde. Un destello atravesó los árboles seguido de una explosión violenta que los engulló. Cuando el polvo se asentó, Jebei estaba frente a ellos, llamándolos casualmente gatito. Mientras ganaba experiencia con las bestias derrotadas, uno de los tigres lo miró conmocionado, observando la silueta de un dragón que parecía surgir detrás de él. Jebei comentó con calma que había pasado mucho tiempo desde su último encuentro. El miedo se extendió entre los tigres restantes, que inmediatamente intentaron huir. Al ver eso, Jebei les advirtió que ni pensaran en escapar frente a él. Entonces lanzó un poderoso golpe. El ataque rasgó el bosque y abrió un enorme camino. Poco después, el campo de batalla estaba lleno de cadáveres mientras el sistema le concedía recompensas. Jebei murmuró que 199 tigres ya habían pagado el precio, pero deseaba uno más para cerrar el número. Como si lo hubiera escuchado, el sonido de un árbol rompiéndose resonó cerca. Jebei giró la cabeza y vio que el enemigo número 200 había llegado. Detrás de él estaba un tigre general de nivel 20, guardián del clan. Jebei comentó que la bestia ya no tenía ningún deber después de la caída de su clan. Aún así, el tigre general rugió y avanzó sin dudar. Jebei saltó ligeramente hacia un lado, esquivando el ataque y tomando a la criatura por sorpresa. Aprovechando la apertura, giró la lanza con decisión. La hoja brilló y, con un único golpe limpio, decapitó al tigre general. Así declaró que la muerte número 200 finalmente había equilibrado la deuda que sentía con el viejo tigre. De repente, el sistema lo felicitó por completar la misión oculta enemigo del clan de los tigres, otorgándole la habilidad exclusiva Salto del Tigre. Con esta nueva técnica en sus manos, creyó que el ajuste final con el rey tigre estaba cerca. Dejando eso de lado, miró los cuerpos esparcidos de los tigres y pensó en su valor. Al darse cuenta de que ya no era pobre, se emocionó. Algún tiempo después, el rey tigre regresó cargando la cabeza del dragón de dos cabezas. Pero en el momento en que miró al suelo, sus ojos se volvieron rojos como la sangre. Frente a él estaban los cuerpos sin vida de todo su clan. Un rugido ensordecedor resonó por el bosque. La furia del rey tigre fue tan intensa que incluso personas lejanas comenzaron a preguntarse quién lo había provocado de esa manera. El pánico se extendió y todos comenzaron a huir. Poco después,
el rey tigre abrió la boca y lanzó un ataque devastador. La explosión golpeó las montañas cercanas e hizo que partes de ellas se derrumbaran. Más tarde esa noche, Jebei pensaba en su nueva riqueza y decidió comprar 2 teléfonos celulares. Al pasar por el matadero, vio las luces encendidas y se preguntó por qué el jefe Qin todavía estaba trabajando tan tarde. Decidió entrar y anunció con entusiasmo que tenía mercancía para vender. Sin embargo, en lugar de una recepción amistosa, un cuchillo voló hacia él. Jebei reaccionó al instante y se agachó para esquivar. Una niña dio un paso adelante y exigió saber quién era y por qué había entrado. En lugar de responder, Jebei exigió una disculpa, pero ella se negó fríamente. Él entonces dijo que las travesuras necesitaban disciplina, pero de repente se quedó congelado. Una presión sombría llenó el ambiente. Solo entonces se dio cuenta de que había varios especialistas presentes y que todos parecían hostiles. En ese momento, Qin finalmente apareció y reconoció a Jebei. Casi inmediatamente, la presión desapareció, dejando a Jebei confundido. Qin explicó que la niña era su hija traviesa, Yuna. Después de oír la relación de su padre con Jebei, Yuna retrocedió y Jebei decidió dejarla ir. Qin se disculpó por su comportamiento y preguntó qué lo traía allí tan tarde. Jebei respondió que tenía 30 cuerpos de tigres alados dorados. Qin se sorprendió. Aún así, debido a la familiaridad entre ellos, fijó el precio en 320.000 por cada uno. Jebei aceptó inmediatamente y le agradeció, pero Qin dijo que no necesitaba formalidades. Más tarde, mientras revisaba su tarjeta, Jebei se preguntó si Qin ocultaba algún secreto, ya que no hizo ninguna pregunta. Los especialistas reunidos también llamaron su atención, pero la discreción de Qin lo hizo no insistir. Al final decidió irse pensando que Qin no parecía una mala persona. Mientras tanto, dentro del matadero, Qin preguntó a los especialistas si habían confirmado todo. Uno de ellos respondió que sí, pero explicó que el cuerpo del rey de los monstruos se había convertido en un gran atractivo para otras bestias. Después de oír eso, Qin les ordenó que contuvieran la situación. Comentó para sí mismo que los despiertos realmente eran arrogantes. Al día siguiente, afuera del apartamento de Jebei, Chen llegó acompañado de otro hombre. El hombre preguntó si estaba seguro de que ese era el lugar. Chen confirmó con calma y dijo que ya había investigado todos los detalles sobre Jebei. Dentro del apartamento, la mesa del comedor estaba nuevamente llena de comida. Jebei conversaba alegremente mientras invitaba a Li Yao a sentarse y comer. El sistema le notificó que la función de exploración de NPC había sido activada, pero se molestó porque se activó tarde, ya que su curiosidad sobre Qin ya había pasado. Aún así, lo vio como una habilidad de apoyo valiosa si se usaba con sabiduría. Pronto escuchó a alguien tocar la puerta y supuso que Li Yao había llegado, así que abrió y comentó casualmente sobre su rapidez. Sin embargo, su expresión se congeló al ver a 2 hombres desconocidos, por lo que preguntó de inmediato quiénes eran. Chen lo llamó por su nombre y elogió su gusto inusual, lo que hizo que Jebei se preguntara cómo lo conocía. Chen explicó que lo habían estado observando desde su demostración de artes marciales y que eran representantes del instituto. Mientras tanto, el hombre al lado de Chen sintió el aroma de los platos de tigre, se acercó y comentó que ingredientes así eran raros. Jebei se sorprendió, y el hombre preguntó si él había matado a todos esos tigres. Jebei lo confirmó y les pidió que se fueran, pero Chen solo dijo que tuviera paciencia, lo que hizo que Jebei cuestionara el motivo de la visita. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que su cuerpo se movía contra su propia voluntad. Una fuerza invisible lo obligó a sentarse en una silla. Sorprendido, se dio cuenta de que el poder del hombre no le daba ninguna oportunidad de reaccionar. Momentos después, los dos ya habían limpiado los cuencos vacíos, aunque la comida estaba destinada para él y Li Yao. Chen entonces elogió los platos y comentó que Jebei podría prosperar abriendo un restaurante. Aprovechando la situación, Jebei exigió 1 millón como pago por la comida y se quejó de que habían entrado y comido sin pedir permiso. Al notar esto, Chen se presentó formalmente junto con Wes, el jefe del salón del distrito de Jian. Al escuchar el título de Wes, Jebei se dio cuenta de que era alguien extraordinario. Entonces preguntó qué querían los dos allí. Wes elogió el desempeño de Jebei y le ofreció convertirlo en su discípulo en el instituto. Chen comentó con envidia que el director nunca había hecho algo así antes. Sin embargo, Jebei solo agradeció e insistió en que quería participar en la ceremonia de despertar. En respuesta, Wes señaló que él ya sabía que el valor de despertar de Jebei era 0. La expresión de Wes se volvió gradualmente seria mientras liberaba su poder y preguntaba si Jebei ignoraba la fuerza de un artista marcial. En ese instante, Jebei sintió un aura aplastante presionándolo. Aún así, al mirar a Wes, recordó su segunda oportunidad de vida y decidió que no iba a rendirse. Wes esperó su respuesta, y Jebei dijo que el éxito o el despertar no lo harían abandonar el camino de un artista marcial. Wes frunció ligeramente el ceño con la respuesta, pero siguió insistiendo en que, si no lo intentaba, entonces no podía ser considerado realmente fuerte. Inesperadamente, Chen empezó a aplaudir y rompió la tensión, comentando que la calma de Jebei
Yebei bajo el aura del director era algo raro. Wes también comentó que el estado mental excepcional de Yebei lo hacía realmente intrigante. Al pasar junto a él, prometió que no interferiría en su elección y dijo que las puertas del instituto permanecerían abiertas para él antes de marcharse. También prometió enviar algunas orientaciones al día siguiente, pero advirtió que Yebei debía estudiar con dedicación o él se sentiría personalmente decepcionado. Afuera, Chen comentó que Wes estaba siendo sorprendentemente generoso, ya que rara vez daba consejo. Wes respondió que el talento de Chen ya había alcanzado su límite en el 5º rango, pero Yebei le había mostrado un atisbo de esperanza. En silencio, deseó que algún día Yebei superara a ese hombre. Mientras tanto, Yebei se sintió un poco deprimido por haber perdido su propia comida. Le preguntó a Li Yao desde cuando se había convertido en una gran comilona. Ella respondió inocentemente que no lo sabía, y dijo que era culpa de él por no haber comido antes. También añadió que aún estaba creciendo, así que era natural que su apetito aumentara. Yebei la miró y estuvo de acuerdo en que realmente estaba creciendo. Dejando eso de lado, Li Yao contó que había agitación en la ciudad y le dijo que no saliera. Al oír eso, Yebei preguntó rápidamente qué estaba pasando. Ella reveló que figuras importantes habían llegado, confirmando sospechas anteriores. Yebei pensó que eso era normal, ya que ya habían especulado sobre ello antes. Sin embargo, Li Yao golpeó la mesa de repente y dijo que él no entendía nada. Afirmó que sabía sobre su entrenamiento, pero le advirtió que no saliera mientras el peligro estuviera aumentando. Al escuchar su sincera petición, Yebei se quedó en silencio. Aún así, aseguró que sabía lo que estaba haciendo, pero la expresión de ella se volvió sombría. Incapaz de cambiar su decisión, Li Yao solo le pidió que tuviera cuidado, pues él era su amigo. Después de eso, decidió irse primero. Observándola marcharse, Yebei permaneció en silencio. Agradeció su preocupación en pensamiento, pero no tenía intención de quedarse quieto esperando una calamidad. A la mañana siguiente, se despertó temprano y notó que su celular había recibido un nuevo correo electrónico. Al revisarlo, percibió la eficiencia de Wes, digna de un artista marcial de 6º rango. Sin embargo, antes de que pudiera analizarlo con atención, algo extraño ocurrió. Una tormenta violenta surgió a su alrededor y lo engulló por completo. Momentos después, fue arrojado sobre un suelo sólido. Al mirar a su alrededor, se preguntó dónde estaba, ya que el aire era extremadamente frío. De repente, alguien lanzó un conjunto de ropa en su dirección y le dijo que se las pusiera. Mientras se cambiaba, pensó que tal vez estaba en un espacio virtual, pero la sensación del frío hacía difícil creer. Fue entonces cuando notó a Wes parado no muy lejos, mirando fijamente a una enorme bestia. Curioso, se preguntó qué era aquello. El sistema informó inmediatamente que se trataba de un submonstruo conocido como el Rey Oso Polar. Su mirada entonces cayó sobre la lanza de Wes, similar a la suya, y se dio cuenta de que aquella era una oportunidad para aprender. De repente, el Rey Oso Polar soltó un rugido ensordecedor. Wes simplemente rió con calma y activó una habilidad a través de su lanza. En el instante siguiente, avanzó a gran velocidad. El oso también avanzó, y ambos chocaron violentamente en un feroz enfrentamiento. Wes pronto notó que el poder de la bestia no era tan aterrador como parecía, pero el oso levantó la pata y aplastó el suelo con una fuerza tremenda. En ese momento, Wes ya había saltado al aire y preguntó fríamente si la criatura deseaba perecer junto con él. Levantó la lanza y nubes oscuras comenzaron a formarse arriba, mientras relámpagos se reunían y descendían directamente hacia su arma. Con un movimiento decisivo, apuntó al oso y liberó su onda de trueno. El impacto fue devastador y aplastó el suelo alrededor. El oso polar fue perforado directamente en uno de los ojos, pero incluso después de que Wes aterrizara en el suelo, la criatura seguía viva, aún más enfurecida. Al ver eso, Wes finalmente activó su técnica secreta llamada movimiento de las 8 sombras. En un instante, 8 figuras sombrías se separaron de su cuerpo y rodearon a la bestia. Yebei observó con asombro cómo Wes parecía dividirse en 8 sombras distintas. Cada una de ellas levantó una lanza al mismo tiempo. En el momento siguiente, todas atacaron diferentes partes del cuerpo del oso polar simultáneamente. Después de que el ataque terminó, Wes dijo que dejaría vivir a la criatura, pero que una próxima ofensa le costaría la cabeza. Su risa resonó por el lugar. Mientras Yebei observaba desde lejos, el vórtice de arriba comenzó a abrirse nuevamente. El grito sorprendido de Yebei resonó cuando el portal giratorio se conectó directamente con su habitación. Fue expulsado abruptamente de aquel espacio y arrojado de vuelta dentro del cuarto. El dolor persistente le recordó cuán aterradora y avanzada podía ser la fuerza de un artista marcial. Sin embargo, dejó de pensar cuando notó un débil brillo a su alrededor. Aún confundido, escuchó al sistema anunciar que había aprendido con éxito las habilidades onda de trueno y movimiento de las 8 sombras.